Hola, pues hoy vamos a ver dos temas, el de vacunas y el de meningitis, que en algún punto por ahí se llegan a juntar, aunque realmente son dos temas bastante distintos. Y vacunas es un tema muy padre, a mí por lo menos me gusta mucho. A veces como que piensan que es solo saberse cosas de memoria, vacunas, no así como pues que saberse la cartilla de vacunación, pero no, o sea, porque la razón por cómo los esquemas de vacunación, o sea, los esquemas de vacunación son como son, no arbitrariamente, sino por una razón. Entonces, si entendemos un poquito más de cómo son las vacunas, entendemos por qué es así. ¿Tienen el micrófono? ¿No? A ver, si quieren en lo que se los pasan, les pueden avisar que se los pasen y les voy leyendo bueno, acabas de recibir a un recién nacido sano, de término, sin antecedentes perinatales de importancia y pues le aplicas las vacunas correspondientes antes de su egreso. ¿Cuál es el mecanismo a través del que actúan las vacunas? A ver si les... Ya ahí está el micrófono. ¿Estamos por atrás? Sí. Ahora. No, ya leí si quieres empiezan las respuestas. Inciso A, inmunidad activa. B, inmunidad pasiva. C, puede ser inmunidad activa o pasiva dependiendo del tipo de vacuna. D, inmunidad celular. ¿Cuál es tu respuesta? Cinco, cuatro. Puede ser inmunidad activa o pasiva. O sea, la C. ¿Quién piensa que es la C, como ella? Ok, la A. Por ahí una mano, la B. Otro par de manos, la D. Ok, bueno, realmente el tipo de inmunidad... ¿Qué significa la inmunidad activa? Cuando te presentan un antígeno y tú creas defensas contra él. Exactamente. La inmunidad activa, exacto, es cuando el sistema inmunológico se ve enfrentado a un antígeno y desarrolla inmunidad. ¿Y la inmunidad pasiva? Cuando ya te dan un anticuerpo. Cuando ya te dan un anticuerpo preformado. Entonces, la inmunidad activa, ¿cómo puede desarrollarse? ¿Cuál es la forma más común en que desarrollamos inmunidad activa? Enfermándonos, ¿no? Ese es el mecanismo más frecuente para desarrollar inmunidad activa. ¿Pero qué otro mecanismo hay para desarrollar inmunidad activa? A ver, ya con este contexto que dijimos que es cada una, ¿de qué tipo serían las vacunas? Activa, ¿no? O sea, no se puso en la respuesta, pero es inmunidad activa, ¿sale? Porque en la vacuna, pues no te pasan anticuerpos, ¿no? Te dan el antígeno y tu sistema inmunológico tiene que desarrollar los anticuerpos. Entonces, la inmunidad activa se basa en que estimules el sistema inmunológico para que genere sus mecanismos de defensa, ya sean celulares o humorales. O sea, no es solo la producción de anticuerpos, sino también la producción de inmunidad celular. Hay ciertas enfermedades contra las que la producción de anticuerpos es el principal mecanismo de defensa, por ejemplo, contra tétanos, pero hay otras enfermedades en que es más importante la inmunidad celular, por ejemplo, la vacuna contra VTH, aunque sí se generan anticuerpos, lo más importante es la inmunidad celular, ¿sale? Pero el chiste es que tú le das al cuerpo el antígeno y el propio sistema inmunológico tiene que desarrollar su sistema de inmunidad. ¿Cuál es la ventaja de la inmunidad activa versus la pasiva? La duración, exactamente. O sea, si a ti te pasan anticuerpos, ¿cuánto tiempo te dura la inmunidad? Más o menos. Meses, ajá. Creo que les había dicho, ¿se acuerdan cuánto viven los anticuerpos que pasan a través de la placenta en el bebé? Como 6 a 12 meses. En general los anticuerpos tienen una vida media más o menos de 6 meses. Entonces, si a ti te pasan anticuerpos,
pues te dura la inmunidad lo que viven los anticuerpos, como 6 meses y después te quedas sin inmunidad. En cambio, en la inmunidad activa, la protección dura muchos años o inclusive puede ser de por vida si se genera una buena memoria inmunológica. Y bueno, como dijimos, el mecanismo más frecuente es como tal enfermarse, pero el otro mecanismo es mediante las vacunas, ¿no? En cambio, la inmunidad pasiva, pues se da mediante la transferencia de anticuerpos que sean producidos por un animal o por otro ser humano y sí confiere una buena protección, pero que es temporal, ¿no? Como ya dijimos, que la protección normalmente desaparece en un lapso de meses. ¿Y qué ejemplos se les ocurren? No sé si ya alcanzaron a leer, pero ¿qué ejemplos se les ocurren de inmunidad pasiva? A la granita. Pasiva sería la leche Cuando materna. vemos, por ejemplo, antitoxinas, la leche materna, ¿qué más? El otro que les acabo de mencionar. La de la rabia. Ah, bueno, por ejemplo, la inmunoglobulina contra la rabia, los anticuerpos que pasan o sea, igual en la inmunidad pasiva hay natural y artificial, digamos, ¿no? La natural, pues, el principal ejemplo son los anticuerpos que la mamá le pasa al bebé a través de la placenta, ¿no? Y de las que hacemos artificialmente, puede ser, por ejemplo, las antitoxinas, ¿no? O sea, que si antitoxina contra tétanos, la inmunoglobulina contra la rabia, también, por ejemplo, hay inmunoglobulina contra hepatitis B, la que decíamos contra varicela, todos esos son ejemplos de inmunidad pasiva, ¿ok? ¿Quién sigue para leer el caso? ¿Dudas de inmunidad activa y pasiva? Ok. ¿A quién le toca leer? Ah, ¿se llevaron el micrófono? Ah, supongo que lo tienen que arreglar algo. Bueno, les voy leyendo el caso. La mamá del recién nacido que vacunaste te pregunta contra qué protege la BCG y si es necesario volverla a aplicar en caso de que no le deje cicatriz. Tú le contestas A, que protege principalmente contra tuberculosis pulmonar y en caso de no formarse cicatriz tiene que administrarle otra dosis. B, protege contra tuberculosis meningea y biliar en lactantes y niños pequeños y en caso de no formarse cicatriz debe administrarse otra dosis. La C es que protege solo contra tuberculosis pulmonar y no está indicado administrar otra dosis. Y la D es que protege principalmente contra tuberculosis meningea y biliar en niños pequeños y que no está indicado administrar otra dosis en caso de que no se le forme una cicatriz. Bueno, aunque no tengan el micrófono, te toca a ti, ¿no? Contestar. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La B? ¿Quién piensa que es la B? La mayoría, en efecto. Muy bien. Ok. ¿Por qué se llama BCG? Ajá. ¿Y qué es ese bacilo? O sea, ¿es como tal el bacilo de la tuberculosis? No. Es un pariente cercano, que ¿saben qué tipo de micobacteria es? Es un Mycobacterium bovis, ¿sale? Que es bastante cercano a Mycobacterium tuberculosis. Esta vacuna es viva, atenuada o inactivada. O sea, ¿está vivo ese bacilo o no? ¿Quién piensa que sí está vivo el bacilo con el que hacen la BCG? ¿Quién piensa que no está vivo? No, sí está vivo. Por eso, esta vacuna, ¿quién no se les pone, por ejemplo? Ajá, y hay inmunocomprometido, ¿sale? Porque esta sí es una vacuna viva. Es la única vacuna bacteriana viva, de hecho. Las otras vivas son de virus vivos atenuados. Esta es la única bacteriana viva. Entonces, la BCG es la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que es una vacuna viva preparada de cepas atenuadas de Mycobacterium bovis. O sea, lo que hacen es que hacen muchas resiembras del Mycobacterium hasta que va perdiendo su patogenicidad y de ahí obtuvieron la micobacteria con la que se hace la vacuna. Es la única que, ¿cómo se administra? Intradérmica, ¿sale? Todas las demás o son intramusculares, subcutáneas, orales, pero esta es la única que se aplica intradérmica. Se aplica una sola dosis al nacimiento y dista de ser la vacuna ideal. Ojalá tuviéramos una vacuna que protegiera contra todas las formas de tuberculosis,
pero sí tiene una eficacia relativamente alta, entre 75 y 85%, para prevenir las formas más graves en los niños chiquitos, la tuberculosis meningia o la tuberculosis miliar en los niños pequeños, que esas formas de tuberculosis, lo más frecuente es que les dé a menores de 1 año, pero inclusive como hasta los 5 años es cuando se suelen presentar estas formas. Entonces, esto es realmente para lo que está hecha. Realmente para la tuberculosis pulmonar es poco eficaz esta vacuna. ¿Les pasaron el micrófono? Ok, entonces les sigo leyendo. Pero ¿no saben si nos sirve o algo? Bueno, pues sí, supongo que a lo mejor no sirve. Bueno, pues se la sigo leyendo mientras tanto. Ahora tenemos a un bebé de 3 meses, previamente sano, con vacunas completas. La mamá le notó que tiene una bolita, no sé si la alcanzan a ver bien, en la axila derecha desde hace 3 semanas. Su conducta es A, excisión quirúrgica, B, conducta expectante, C, tratamiento con isoniazida por 6 meses o tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol con el Dotval completo. A ti que te toca contestar, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿La B? ¿La C? ¿Quién piensa que es la C? Por ahí algunos. ¿Quién piensa que es la A? Por ahí un par de manos. ¿También la B? ¿Ok? ¿Y la D? Ok. Más votaron por la D, aunque está dividido. En efecto, conducta expectante. ¿Cómo se llama esta entidad? Realmente el nombre más correcto es una linfadenitis, por secundaria a BCG. Bueno, la BCG, como saben, produce una reacción local bastante intensa que es debida a qué mecanismo de hipersensibilidad. Este es el típico ejemplo que cuando les hablan de los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, este es de los típicos ejemplos. ¿De cuáles se acuerdan? La 2 es por anticuerpos. La 4, que es la retardada y que es por inmunidad celular. Entonces, esto es un típico ejemplo de ese mecanismo de hipersensibilidad, y es pues por la activación de la inmunidad celular. Lo más típico es que a las 2 o 3 semanas después de la aplicación haya eritema, edema y se forme una pústula, que más o menos a las 6 semanas ya haya una úlcera con secreción, aunque esto se presenta no en todos los casos, sino en el 70%, y para los 3 meses ya está formada la cicatriz. Algunas otras cosas más raras, o cuando la reacción es más intensa, es que se pueda formar como tal un absceso. Esto es lo que vimos en el caso que haya una linfadenopatía regional por BCG, ese es el nombre más correcto de lo que vimos, o inclusive que se inflame el hueso y haya una osteitis. Sin embargo, si le ponemos la vacuna a un bebé que tiene un inmunocompromiso grave, como ya dijimos que ese bacilo está vivo, tiene inclusive riesgo de enfermedad diseminada, ¿ok? ¿Qué hacemos si hay una linfadenitis regional por BCG? En general, si les llega un bebé de pocos meses de edad que recibió BCG y que del mismo lado de la BCG tiene un ganglio axilar y no tiene ganglios en ningún otro sitio, pues el diagnóstico más probable es que sea eso, ¿no? Que sea una linfadenitis ipsilateral por BCG. Si este es su diagnóstico más probable, si no hay datos de ninguna otra enfermedad, lo primero que hay que hacer es pensar si es supurativo o no es supurativo. Si no es supurativo, el manejo es conservador, es tranquilizar a la mamá, no, porque luego hay quien les quiere dar antifímicos, etcétera, etcétera, no. O sea, eso solito se va, es una reacción de su propio sistema inmunológico y es algo que poquito a poquito va a tardar meses en quitarse, pero se va a quitar solito y únicamente hay que vigilarlo, ¿sale? Si es supurativa, o sea, ya sea que ya esté como tal supurando o que esté fluctuante el ganglio, que ustedes lo palpen y se sienta fluctuante, entonces sí hay que hacer una aspiración con aguja, para intentar como drenar ese contenido,
Y si sigue supurando a pesar de la aspiración con aguja, puede llegar a requerir excisión quirúrgica. Pero los medicamentos antituberculosis no tienen ningún papel en el tratamiento de esta enfermedad, ¿sale? O sea, es o no hacer nada, o si es supurativo, drenar, pero nunca dar medicamentos. Seguimos sin micrófono, ¿verdad? Para seguirles. ¿Dudas de esto, de la BCG, etcétera, etcétera? Ok. Bueno, nada más. Entonces, ¿en quién estaría contraindicado BCG? Por ejemplo, en un recién nacido, ¿qué contexto podrías tener de un inmunocompromiso? Por ejemplo, el puro bajo peso no es contraindicación. Pero si tienes, por ejemplo, una inmunodeficiencia combinada grave, que es inclusive ya muchas veces en los tamiz, bueno, o sea, en el tamiz neonatal simple no viene, pero en los ampliados sí la pueden detectar. Entonces, por ejemplo, si al bebé le hicieron tamiz ampliado y tiene una inmunodeficiencia combinada grave, no se la vas a aplicar. Pero, ajá. Una pregunta, ¿un paciente que se sospecha de transmisión vertical por VIH? Sí, esa era justo a lo que iba a ir. Perdón, nada más lo del peso. Fíjate que si lees la literatura internacional no te dice que el peso sea una contraindicación, pero en México sí te la ponen que la pongas después de los 2 kilos de peso, eso tienes razón. Entonces, a partir de los 2 kilos de peso la aplicas, aunque realmente no hay eso. Si te vas al internacional no viene como tal como contraindicación, pero aquí en México la ponemos después de los 2 kilos, justamente como por el riesgo teórico que habría en un bebé con bajo peso. En cuanto al VIH, se ha evaluado como el riesgo-beneficio, sobre todo en las poblaciones que tienen mucho más VIH que nosotros, como en África subsahariana, y han evaluado como el riesgo-beneficio de, bueno, como aquí es tan frecuente el VIH, vale la pena que si consideramos que existe el riesgo de que la mamá tenga VIH y se lo haya transmitido, mejor no le ponemos la BCG. Y hasta ahorita se considera que eso puede ser más riesgoso, que dejes desprotegido a la mayoría de los bebés contra la tuberculosis. Aún si la mamá le pasó el VIH al bebé, no es que la mayoría vayan a ser enfermedad diseminada, o sea, la mayoría cuando nacen todavía no tienen inmunocompromiso y no van a ser enfermedad diseminada. Entonces, si tienes corroborado que el bebé tiene VIH, no se la pones. Pero si únicamente a nivel poblacional no está como contraindicación el riesgo de que haya una sospecha de transmisión de VIH. No sé si esto se entendió. O sea, si tienes corroborado el VIH, no se lo pongas, pero si simplemente es una cuestión de posibilidad o de riesgo de que tenga VIH, no está determinada como contraindicación por el riesgo que ha determinado la OMS, etcétera, etcétera, de lo que implicaría no poner esta vacuna a tantos bebés en las zonas que son endémicas de VIH. ¿Sí? Sí se entendió. Pero bueno, si les dicen tiene VIH, no se la pongan, ¿ok? El siguiente caso es... creo que si quieres, léela. ¿Sí se entendió esta parte? Sí. Ok. Daniela tiene 4 meses de edad, es una niña sana y ha recibido todas las vacunas indicadas hasta los 2 meses. De acuerdo al Esquema Nacional de Vacunación, ¿qué vacunas deben aplicarse a los 4 meses? Pentavalente, rotavirus y neumococo. Si quieres, lee las opciones, nada más para que todos las vean. A. Pentavalente, rotavirus, hepatitis B y neumococo. B. Pentavalente, polio inactivada, rotavirus. C. Pentavalente, rotavirus y neumococo. D. Pentavalente, hemófilos influenza, tipo B y rotavirus. Ok, tú piensas que la C. ¿Quién más piensa que es la C? Prácticamente todo el mundo, en efecto. Muy bien. ¿Por qué hepatitis B no? Es nacimiento, 2 y 6 meses. Esto sí es más de memoria, esta pregunta. ¿Y por qué polio no? Ok, a ver. Tiene que tener 2 dosis previas de pentavalente. ¿Para cuál polio? ¿Cuáles son los 2 tipos de polio? Sabin, que Sabin, ¿por qué vía se administra? Oral. ¿Y qué tipo de vacuna es? O sea, en cuanto a viva o inactivada. Es viva. Sabin es viva, ¿sale? Y
¿Cuál es la que contiene la pentavalente? La sal, o sea, la inactivada. Entonces, más bien esto no, porque pues la pentavalente ya incluye la inactivada. Y en efecto, para poner Sabin, ¿saben por qué para poner Sabin tienen que ya tener 2 dosis de penta? ¿Cuál es la principal preocupación con la Sabin? Que dé un cuadro parecido a la primera. Exacto, que es súper raro, pero en 1 de cada 1.000.000 de niños que se les aplica la primera dosis de Sabin pueden tener un cuadro de parálisis flácida similar al que da polio por ser un virus vivo, ¿ok? Pero se ha visto que si antes de ponerle la Sabin ya recibió la polio inactivada y ya tiene anticuerpos, el riesgo es casi nulo. Entonces, por eso primero se les pone la inactivada y ya después se pone Sabin. ¿Es necesario poner ambas o por qué ponemos ambas? ¿Saben? Realmente, con la pura polio inactivada que tiene la pentavalente, el niño está protegido. O sea, ese niño en particular que ya recibió todas sus dosis de pentavalente, por sí mismo no necesitaría recibir la Sabin, pero la Sabin es una medida de salud pública. Porque, ¿qué pasa con la Sabin? Ese virus se elimina por las heces del bebé y genera también como inmunidad de rebaño, ¿sale? Entonces, realmente, gracias a la Sabin es que en los países endémicos de polio como la India, países africanos, países latinoamericanos, gracias a la Sabin se logró controlar la polio porque causa inmunidad de rebaño, ¿sale? Entonces se sigue poniendo Sabin como para controlar, o sea, como medida poblacional o de salud pública, pero realmente para cada niño individual lo que lo tiene protegido es la inactivada. De hecho, la idea, como el virus de polio sí puede llegar a causar casos muy raros de parálisis flácida, la meta a futuro es que se pueda acabar quitando la Sabin y nos quedemos con la pura inactivada, pero eso depende de cómo va la epidemiología en un país, y aparte la polio inactivada, o sea, es mucho más fácil administrar una vacuna oral a muchísimos niños, entonces como medida en países pobres con mucha población, etcétera, etcétera, como que funciona mejor la Sabin y es más cara la inactivada. Entonces digamos que son cuestiones que los países tienen que ir dando a pasos, pero eventualmente el plan es que se acabe quitando la Sabin, pero todavía falta para eso. Ok. ¿Quién sigue? Perdón, nada más la última. ¿Por qué no la última? Hemófilos influenza tipo B. Porque también está en la pentavalente, ¿no? Es parte de la pentavalente. Sale, ahora sí. De acuerdo al esquema nacional de vacunación de hepatitis B, A, pentavalente a los 24 meses, influenza anual a los 3 años. B, pentavalente a los 18 meses, influenza anual a los 5 años. C, DPT a los 18 meses, influenza anual hasta los 5. D, refuerzo de triple viral a los 18 meses, DPT a los 4 años. ¿Cuál piensas tú? C. La C. ¿Quién más piensa que es la C? La C, ajá. ¿Quién piensa que es la A? ¿La B? ¿La D? En efecto, la mayoría contestaron bien. Es la... O sea, aquí la duda que les queda es que si a los 18 meses es la pentavalente o es DPAT. No, a los 18 meses todavía es la penta y ya a los 4 años es cuando el refuerzo se pone solamente con la DPAT. ¿Ok? Bueno, esta es la parte que sí es un poquito de memoria, aunque obviamente tiene sus razones. Al nacimiento, ¿cuáles ponemos? BCG y hepatitis B, exactamente. Luego, hepatitis B, ¿cuándo se repite? A los 2 y a los 6 meses. Es 0, 2, 6, hepatitis B. ¿Por qué hepatitis B la ponemos al nacimiento? ¿Por qué no se pone ya a los 2 junto con todas las demás? ¿Cuál es el objetivo de eso, saben? ¿Qué creen que querrían prevenir?
Para prevenir el riesgo de transmisión vertical. El punto de poner hepatitis B al nacimiento es que si la mamá tiene hepatitis B y pues muchas veces tú no lo sabes porque la verdad es que en México no les buscan hepatitis B a todas las embarazadas. O sea, teóricamente si la mamá no tuviera hepatitis B no pasa nada que se la pongas después, pero como no sabemos el estatus de todas las embarazadas, si la mamá llegara a tener infección por hepatitis B, poniendo la vacuna de hepatitis B al nacimiento disminuyes de manera muy importante el riesgo de transmisión vertical. Esa es la razón por la que se pone al nacimiento. Luego, ¿la pentavalente a qué edades las ponemos? 2, 4 y 6 meses. Luego, 18 meses y a los 4 años refuerzo con DPT. Exactamente. ¿La neumococo a qué edades la ponemos? 2, 4 y al año. Realmente el esquema del fabricante y el de Estados Unidos tiene una dosis extra, es 2, 4, 6 y 12 meses. En México no ponemos la de 6 por cuestión económica, porque es una vacuna cara, y la verdad es que 3 dosis protegen bastante bien, entonces pues como se tuvo que tomar como medida poner 3 dosis, entonces la ponemos a los 2, a los 4 y a los 12 meses, ¿ok? Rota, dependiendo de qué. Ponemos 2-4 o 2-4-6. Eso lo vamos a ver tantito ahorita más adelante. Dependiendo del tipo de vacuna de rotavirus que se pone, puede ser 2 y 4 o 2-4-6. Triple viral, ¿a qué edad? Al año y a los 6 años, exactamente. Luego, influenza. A partir de los 6 meses, ¿pero qué? ¿A los 6? A los 7. ¿Pero justo cuando cumplen 6 meses o cuál es la consideración? O sea, si el bebé cumple 6 meses en mayo, ¿le pones en mayo la vacuna de influenza? No, porque ya fue la de la temporada previa de influenza y ya no le va a servir para la siguiente. Entonces, o sea, más que a los 6 es a partir de los 6, pero en temporada de influenza, ahora antes de que empiece la temporada de influenza, ¿sale? O sea, si cumple 6 meses en mayo, pues realmente se la pones en octubre, cuando sale la siguiente vacuna, y le pones una segunda dosis un mes después de la primera, solo el primer año que recibe influenza, en los siguientes años ya nada más le pones una, ¿ok? Y ya en adolescentes tenemos que hacer refuerzo de tétanos, difteria, de sarampión, rubiola y VPH. ¿Cuáles son los componentes de la pentavalente? Difteria, tétanos. A ver, difteria, tétanos, ¿qué? Hemófilus influenza, bordetella pertussis o sea, tosferina y polio inactivada, ¿no? La SALC. Entonces, toxoide, estos son toxoide tetánico, toxoide difterico, pertussis, que es la forma celular, la vacuna contra polio inactivada y hemófilus influenza grupo B. ¿Y contra cuál, la triple viral que contiene o contra qué enfermedades es? Rubiola, sarampión y parotiditis, exactamente. Sarampión, rubiola y parotiditis. Muy bien. ¿Quién sigue? Niño de 5 meses de edad que puso con enfermedad de Kawasaki, por lo que recibió tratamiento con globulina intravenosa, 2 gramos por kilogramo. Antes de eso, te preguntan si debe realizarse alguna modificación en el sistema de vacunación. Tú contestas que A. Puede continuar con su esquema de vacunación de manera normal. B. Debe retrasarse todas las vacunas hasta después de los 12 meses de edad. C. Debe esperar 3 meses antes de aplicar cualquier vacuna y a partir de entonces continuar con el esquema normal. D. La triple viral y varicela debe retrasarse hace 11 meses tras la utilización de la inmunoglobulina. Esto está un poquito difícil. ¿Qué opinas? ¿Ah? ¿Quién piensa que es la A? ¿La B? ¿La C?
¿La D? Ok. ¿Por qué hacemos esta consideración? ¿Qué pasa con la inmunoglobulina intravenosa? Bueno, ahorita la vamos a revisar. La respuesta correcta en realidad es la B. Las únicas que tienes que retrasar en un paciente al que le administraste la vacuna al que le administraste inmunoglobulina intravenosa es triple viral y varicela. Pero ahorita vamos a ver la razón. Entonces, ¿qué tipo de vacunas hemos dicho que existen? A muy grandes rasgos, ¿cómo las dividen? Las que son vivas y las que son inactivadas. Que las inactivadas pueden ser de muchos tipos, pero en general no está vivo el microorganismo, ¿sale? Ahora, ¿qué características tienen cada uno de este tipo de vacunas? Que nos va a ayudar a entender varias cosas. Las vacunas que son de microorganismos vivos atenuados, como ya dijimos, en general son virales excepto BCG, es una forma atenuada de un virus o una bacteria causante de la enfermedad y necesitan replicarse adentro de nuestro cuerpo para poder generar inmunidad. Como ese virus necesitas que esté vivo y que se replique, son vacunas que son un poco más como, o sea, que si tienes algún problema en tu cadena de frío y se expone a la luz o al calor, son las que más rápido pierden su eficacia porque se pueden morir esos virus. Y obviamente también como el virus está vivo, en alguien sano pues no le va a generar enfermedad, pero en un inmunocomprometido sí le puede generar una enfermedad grave por infección como tal. Y la otra característica de estas vacunas es que precisamente como necesitas que ese virus se replique para generar inmunidad, si tú le pones una de estas vacunas a alguien que recibió inmunoglobulina intravenosa, esos anticuerpos de la inmunoglobulina intravenosa van a bloquear al virus de tu vacuna y entonces no se va a generar inmunidad. O sea, si a un niño que le pasaste inmunoglobulina intravenosa le pones la vacuna de varicela, pues como seguramente esa inmunoglobulina intravenosa incluía, entre otras cosas, anticuerpos de varicela, porque a casi todo el mundo nos ha dado varicela, esos anticuerpos van a bloquear el virus de la vacuna y no es que vaya a tener una reacción adversa, sino que no va a generar inmunidad, va a ser como si no le hubieras puesto la vacuna, ¿ok? Y por eso te tienes que esperar. Y esta también es la razón por la que... ¿A qué edad ponemos la triple viral y la varicela cuando se llega a poner? Al año. ¿Por qué nos esperamos tanto con la triple viral? Porque si se la ponemos antes, los anticuerpos transplacentarios de la mamá van a bloquear la vacuna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los menores de 1 año todavía tienen los anticuerpos de su mamá? Entonces, si se la ponemos antes, no es que le vaya a pasar nada malo al bebé, sino que igual los anticuerpos que todavía tiene maternos van a bloquear la replicación de los virus de la vacuna y no va a generar una buena inmunidad. Por eso, la triple viral y la varicela las ponemos hasta el año de edad, ¿ok? Y la ventaja, tienen esas, entre comillas, desventajas, ¿no? O sea, son más lábiles al calor, a que hayan anticuerpos, pueden generar infección en inmunocomprometidos, pero la gran ventaja de las vacunas vivas atenuadas es que como se parecen mucho más a la infección natural, generan una inmunidad en general mucho mejor, ¿sale? Son súper eficaces y la inmunidad dura muchos años o inclusive de por vida. O sea, de las vacunas más eficaces que hay son estas. De hecho, por ejemplo, la protección contra sarampión es de 99% contra la vacuna y solo necesitas 2 dosis al año y a los 6 años y tienes una protección de 99% que te dura toda la vida, ¿sale? Entonces, son muy eficaces estas vacunas. Y en cambio las inactivadas es un virus o una bacteria o que está muerto o que solo son cachitos del mismo, ¿sale? Obviamente no se replican, es imposible que generen enfermedad por infección, o sea, pueden causar reacciones adversas, pero no te pueden generar infección. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no me vacuno contra influenza porque me enfermo, porque otro año que me la puse me enfermé. Claro, como cualquier vacuna te puede dar dolor en el sitio de aplicación, te puede dar un poco de fatiga, raramente da fiebre, para la mayoría de gente no le da fiebre esta vacuna. Lo que pasa muchas veces es que como se aplica en época de otoño e invierno, no es raro que en esa época la gente le dé gripa por algún otro virus. Y si se vacunó días antes, dicen, fue la vacuna lo que me enfermó. Pero realmente, como la vacuna de influenza es una vacuna inactivada, es imposible que el virus te cause enfermedad. Eso te puede dar reacciones adversas, pero no te puede causar enfermedad, no te puede dar infección, ¿sale? Entonces, si te da una gripa después de la vacuna, no fue la vacuna, ¿sale? Otra gripa.
no se ven afectadas por la presencia de anticuerpos circulantes, entonces realmente las inactivadas no tienen que atrasarse si a un niño le pasaste inmunoglobulina, transfusiones, etcétera, etcétera, y por eso se pueden poner desde los primeros meses de vida, no se ven afectados tampoco por los anticuerpos transplacentarios, pero la desventaja que tienen es que son un poco menos inmunogénicas, entonces normalmente necesitas más dosis, por ejemplo la pentavalente, todo lo que contiene son inactivadas y tienes que poner a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 18 meses y todavía refuerzo de DPT a los 4 años, ¿sale? Como es menos inmunogénica, sí tienes que estar poniendo más dosis. Y, por ejemplo, tétanos, ya ven que lo tienes que estar reforzando cada 10 años, ¿sale? Porque si no, va cayendo la inmunidad. ¿Alguna duda de estas diferencias entre las vivas atenuadas y las inactivadas? Ok. De esto parte mucho de las contraindicaciones, de los tiempos en que se ponen, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las... ¿Cuáles tenemos de microorganismos vivos atenuados? ¿Cuál ya vimos? BCG. ¿Cuáles otras? Sabin. ¿Cuáles otras? ¿Cuáles otras son de virus vivos atenuados? Que ya las mencionamos. La triple viral es de virus vivos atenuados. ¿Cuál otra? Varicela. Y falta una. Rotavirus, también son virus vivos atenuados. Ahora me van a decir, entonces, ¿por qué rotavirus se pone desde los primeros meses? La cuestión de los anticuerpos aplica para las que son parenterales. Para las que son orales, como rotavirus, como la inmunidad realmente se genera como a nivel de tejido linfoide asociado a mucosas, no se ve afectada por los anticuerpos circulantes. Por eso las orales sí se pueden poner antes del año de vida. Son las parenterales, o sea, triple viral y varicela las que no. Ok, entonces... las de virus vivos atenuados, bacterianas solo BCG, virales triple viral, varicela, rotavirus y la polio oral, o sea, Sabin. Y dentro de las inactivadas tenemos unas en que tenemos al microorganismo completo, pero inactivado, o sea, muerto, o las que son fraccionadas. Las que son de células completas es la SALC, o sea, la inactivada de polio, y la de hepatitis A. Y las que tenemos fraccionadas pueden ser de distintos componentes. Algunas son de subunidades proteicas, o sea, son hechas solo de proteínas, de alguna proteína en específico del virus, por ejemplo, hepatitis B o virus de papiloma humano. Tenemos, de hecho, estas son de las vacunas pues, más seguras que existen, ¿no? Porque, por ejemplo, la hepatitis B, ¿saben de qué está hecha? Alguien que tiene vacuna contra hepatitis B, si le haces una serología que sale positivo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Por qué? Porque lo que contiene la vacuna es solo antígeno de superficie de hepatitis B purificado. Es lo único que contiene, ¿sale? Entonces son vacunas muy seguras porque solo tienen una proteína del virus, ¿sale? BPH también está hecha solo de una subunidad proteica de BPH. Tenemos otras que son toxoides. O sea que aquí más que una parte de la bacteria, agarran la toxina que produce esa bacteria y la modifican. El hecho de que sea modificada y no pueda generar enfermedades es lo que se conoce como toxoide. Y estas son las de difteria y la de tétanos, son toxoides. Tenemos otras que están hechas de polisacáridos, de los polisacáridos que rodean a la bacteria. Por ejemplo, la de neumococo 23 valentes de polisacáridos puros. Y tenemos otras de polisacáridos conjugados, que eso lo vamos a ver ahorita un poquito más a detalle, que estos de polisacáridos conjugados son la de neumococo 13 valente y la de Haemophilus influenza grupo B, que contiene la pentavalente. A ver, vamos a pasar al siguiente caso y les voy a ir diciendo un poquito más cuestiones de de lo de neumococo en particular lo tenemos que ver un poquito más a detalle, pero creo que viene más adelante, si no luego lo platicamos. Entrega a Diego de 12 meses para la vacuna triple. Lleva 2 días con menorrea y tos y la mamá le pregunta si se puede vacunar. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación válida para aplicar la vacuna? A. Cualquier enfermedad infecciosa aguda. B. Alergia de tipo no anafiláctico a algún componente de la vacuna. C. Inmunodeficiencia, por ejemplo, leucemia. D. Todas las anteriores.
¿Qué opinas? ¿Cuál? ¿La B? ¿Quién piensa que es la B? ¿La A? ¿La C? ¿La D? O sea, estamos sobre todo entre C y D. ¿Por qué la C? ¿Contestaron muchos? Porque como ya dijimos, es vacuna de virus vivos atenuados, entonces pues sí, no se puede poner en inmunodeficientes la triple viral. Y tenemos dudas si solo eso o también las otras. ¿La alergia es contraindicación para poner una vacuna? ¿Pero qué tipo de alergia? Anafiláctica. Si la alergia no es de tipo anafiláctico, sí, a lo mejor no vieron el no, importante para el examen, lean súper bien si no hay un no, un excepto, un no, porque cambia todo. Entonces, solo la alergia de tipo anafiláctico es contraindicación, ¿sale? Y cualquier enfermedad infecciosa aguda no es contraindicación, ¿sale? Entonces, la respuesta es inmunodeficiencia. No sé por qué cambia el orden de las respuestas, pero es inmunodeficiencia. Ok, ¿quién sigue? Dime. Los virales de vivos atenuados. Ajá. Solo son para... Bueno, sí, exacto. Bueno, de las que se ponen en México, hay otras, por ejemplo, no sé si escucharon, me preguntan si las únicas de virus vivos atenuados son las 4 que les dije, triple viral, varicela, rotavirus y SEBI. Existen otras, pero que no son de las que se ponen habitualmente. Por ejemplo, la de fiebre amarilla también es de virus vivos atenuados. Hay una del virus del oeste del Nilo. O sea, algunas de esas que se ponen para viajeros, existen algunas de virus vivos atenuados. Pero de las que ponemos en México, esas nada más. Una María, adolescente de 13 años de edad, no se agarró el pie y una naranja de una espiral en la calle. No ha recibido vacuna ni británica desde los 4 años de edad. ¿Cuál de las siguientes sería una contraindicación para aplicar la vacuna TB o TDAH? A. Inmunodeficiencia, ejemplo SIDA, leucemia. B. Alergia de tipo anafiláctico a alguna de los componentes de la vacuna. C. Embarazo. D. Todas las anteriores. ¿Cuál? A. La A, ¿por qué la A? ¿Qué tipo de vacuna es esta? Inactivada. ¿Y las inactivadas están contraindicadas en inmunocomprometidos? Entonces, ¿cuál? La B, alergia de tipo anafiláctico, exacto. ¿Qué significa la AP, el TDAP? Pertusis, pero ¿y la A qué significa? Pertusis acelular. La pertusis que se ponía, pues cuando nosotros éramos chicos, yo también, creo que no les llevo tantos años, pero era de células completas y daba mucha fiebre y muchas reacciones adversas. Por eso se cambió a una que solo es de ciertas proteínas del pertusis y se llama pertusis acelular. Por eso es TDAP, ¿ok? Entonces, contraindicación, alergia de tipo anafiláctico a alguno de los componentes de la vacuna. Realmente hay pocas contraindicaciones absolutas a la vacunación. Las únicas contraindicaciones absolutas a la vacunación son que haya reacción de tipo anafiláctico a alguna dosis previa de la vacuna o algún componente de la vacuna. Con las vacunas de pertusis hay una cuestión en particular. Como les decía, la vacuna que se ponía antes de células completas daba mucha fiebre y por tanta fiebre algunos niños inclusive tenían crisis convulsivas febriles y llegó a haber duda de unos casos de encefalopatía posterior a la vacuna que jamás se confirmó que fueran debidos a la vacuna, pero de todas maneras, como por precaución, se decidió dejar como contraindicación que hubiera encefalopatía sin otra causa identificable en los primeros 7 días tras una dosis previa. Pero realmente, la verdad es que ya con la vacuna de pertusis acelular eso no pasa, ¿sale? Es algo que nos quedó un poco del pasado. Y para rotavirus, como es virus vivo atenuado, no se debe poner, aquí no generalizan a todas las inmunodeficiencias por no ser una vacuna parenteral, pero sí en los bebés con inmunodeficiencia combinada grave, se considera una contraindicación. Otras inmunodeficiencias no están consideradas como contraindicación, inclusive VIH, etcétera. Ajá. Los transplantados. O sea, en teoría sí se les podría poner, pero normalmente no se les pone porque a qué edad se pone rotavirus.
o sea, normalmente como se pone a edades muy tempranas, es muy raro que alguien a edades tan tempranas reciba un trasplante. Entonces, no está listado como contraindicación, pero tampoco es una situación frecuente. De hecho, ¿cuál es la edad máxima a la que se puede poner rotavirus? 8 meses. Está programado, o sea, si te atrasaste hasta los 8. Después de los 8 ni siquiera la puedes poner. Es súper raro que trasplantes a alguien antes de los 8 meses. Entonces, realmente como que no es una situación con la que te suelas encontrar, pero no está puesto como contraindicación. Y también el antecedente de invaginación intestinal, no me acuerdo si esto venía en otro caso, para que si no lo platiquemos de una vez. ¿Saben por qué está esto puesto como contraindicación? Es un factor de riesgo. Había antes otra vacuna que salió, me parece que por ahí de los 90s, fue la primera vacuna que salió contra rotavirus. Era muy efectiva, pero se empezó a contar un pequeño aumento en el riesgo de invaginación intestinal en los bebés que habían recibido esta vacuna. Entonces se decidió sacar del mercado. Y las vacunas que tenemos hoy en día contra rotavirus, obviamente una de las principales cosas que tuvieron que probar en sus estudios antes de que pudieran salir al mercado era precisamente que no aumentaban el riesgo de invaginación intestinal, pero de todas maneras para evitar cualquier confusión de que si la vacuna, porque aparte la edad en que se pone la vacuna es la edad en que puede empezar a haber invaginación intestinal. Entonces, aunque consideramos que las vacunas actuales son muy seguras, para evitar cualquier confusión de si fue o no fue la vacuna que haya tenido que ver, en general si a un bebé ya le dio invaginación intestinal, está contraindicado ponerle rotavirus. Y bueno, algunas que son transitorias es, como ya dijimos, para las de virus vivos atenuados, el embarazo y la inmunosupresión, ¿sale? Pero para todas las demás vacunas no es contraindicación el embarazo y la inmunosupresión. Aún más, a un inmunocomprometido con mucho más razón le tienes que poner todas las demás vacunas, ¿sale? Le tienes que poner influenza, le tienes que poner neumococo, le tienes que poner todo lo demás a un inmunocomprometido. Y también el embarazo no es contraindicación para ninguna vacuna, excepto para las que ya dijimos, para triple viral, para varicela, todas las demás se les pueden poner a las embarazadas. Porque muchas veces no le quieren poner vacunas a la gente por contraindicaciones que no existen. Y algunas que se conocen como precauciones, o sea, no es una contraindicación absoluta, pero sí relativa, dime. Y por ejemplo, de tétanos que hay que poner en las embarazadas, alguna literatura dice que no se puede poner antes de la semana 20 de gestación. Y algunos dicen que no hay problema, que sí puede poner. No está comprobado ningún efecto teratogénico, sí se puede poner. Sí se puede poner. Y es súper importante para prevenir el tétanos neonatal. Y de hecho, creo que ya les había platicado ahora, lo ideal es que no les pongan té de solita, sino que TDAP para prevenir tosferina en los bebés, que en los bebés puede ser muy grave y como todavía no están protegidos por la pentavalente, lo ideal es que todas las embarazadas reciban TDAP. No es que esté contraindicado antes de la semana 20, pero como ya lo que se recomienda es TDAP y se ha visto que el momento más eficaz para que pasen anticuerpos al bebé es si se la pones entre la semana 27 y 36. Entonces no es que esté contraindicada antes, pero lo ideal para que le pase la mayor cantidad de anticuerpos al bebé es que se ponga entre la 27 y la 36, ¿sí? Ok, y algunas que no son contraindicaciones absolutas, pero mejor te esperas a ponerla después, o sea, es como una contraindicación relativa, es que después de una dosis previa de pertusis, igual estas son cosas que nos quedan del pasado, haya tenido fiebre muy alta, llanto inconsolable, crisis convulsivas, etcétera, ya no le vuelve, o sea, es una contraindicación relativa, pero les digo que con la nueva pertusis eso ya no sucede. Y la otra contraindicación relativa o precaución es una enfermedad aguda moderada o grave, ¿sale? Una gripa, una diarrea leve no son contraindicaciones para vacunar y es frecuentísimo que llevan a los bebés al centro de salud a vacunar, tienen mocos porque los bebés siempre tienen mocos y les dicen, no le puedo poner la vacuna y los bebés se atrasan hasta que les da algo que debió haberse prevenido por contraindicaciones que no existen. Las enfermedades agudas leves no son contraindicación. Y como ya habíamos dicho, para triple viral y para varicela,
si el niño recibió algún producto que contenga anticuerpos, como inmunoglobulina intravenosa o como transfusiones, tenemos que esperar. Depende, o sea, por ejemplo, para concentrar eritrocitario son 3 meses. Para cada cosa hay tablitas que te dicen cuánto esperarte, pero en general lo más que te tienes que esperar, que es para inmunoglobulina intravenosa, son 11 meses. Entonces te esperas y ya se las pones, ¿sale? Es una como contraindicación relativa transitoria. Así, poniéndolo un poco más resumido, para virus vivos atenuados, alergia anafiláctica a algún componente, embarazo, inmunocompromiso, ¿sale? Pero para las inactivadas, realmente la única contraindicación absoluta es alergia a algún componente de la vacuna. ¿Qué cosas no son contraindicaciones para vacunar? Que haya enfermedad leve, aún si hay fiebre, pero que sea de bajo grado, sí se puede vacunar. Si hay una enfermedad diarreica aguda, pero el niño está en buenas condiciones generales, también se puede vacunar, porque no hay que perder oportunidades de vacunación. O sea, a lo mejor si no le vacunas hoy, tu mamá ya no te lo va a llevar después. Entonces, no hay que perder oportunidades de vacunación. Haber estado expuesto a una enfermedad infecciosa, obviamente tampoco. Tratamiento con antibióticos, pues tampoco, ¿sale? Ya dijimos que la única bacteriana que está viva es BCG, entonces los antibióticos no tienen por qué afectar la eficacia de ninguna vacuna, ¿sale? Reacciones leves a dosis previas de DPT tampoco, convivencia con embarazadas o inmunocomprometidos tampoco. La Sabin es un poquito la excepción. Se supone que, o sea, por ejemplo, si la mamá de un niño es inmunocomprometida y le dieron Sabin, por ejemplo, ella no debe cambiarle el pañal porque sí puede eliminarlo por las heces y que la mamá, si está inmunocomprometida, se enferme, ¿no? Pero únicamente contactos como muy cercanos para Sabin, pero las demás de virus vivos atenuados no están contraindicadas en contactos de embarazadas o inmunocomprometidos. Lactancia, por supuesto, no es contraindicación, desnutrición tampoco. La alergia de tipo no anafiláctico, si solo le salen ronchitas, no es contraindicación. Y con prematuros, ¿cómo le hacemos? ¿Hay que ponerles todas las vacunas normal o te tienes que esperar a la edad corregida? ¿Qué hay que hacer con los prematuros? ¿Edad corregida o edad cronológica? O sea, por ejemplo, si un bebé nació a las 28 semanas de gestación, 30 semanas de gestación, las que le tocan a los 2 meses se las pones cuando cumple 2 meses o cuando le hubiera tocado cumplir 2 meses y nació de término. No, se la pones edad cronológica cuando cumpla 2 meses, ¿sale? Se ha visto que son igual de inmunogénicas, que no dan más efectos adversos y esperarte, lo único que estás haciendo es dejarlo desprotegido más tiempo. Entonces se deben poner a edad cronológica. No me acuerdo si de hepatitis B... No, ok. La única con hepatitis B, en general, si pesa menos de 2 kilos, si estás seguro que la mamá no tiene hepatitis B, ahí sí, mejor te esperas a que cumpla 30 días de vida para asegurarte que la respuesta inmunológica sea óptima. Pero si no sabes, o si la mamá tiene hepatitis B o si no tienes serología y no sabes si tiene hepatitis B, si le aplicas aunque sea prematuro y pese menos de 2 kilos, se la aplicas en nacimiento, pero ¿qué tienes que hacer, saben? Repetirla, o sea, se la pones, pero no la tomas en cuenta porque no estás seguro si respondió de manera óptima, ¿sale? Entonces, sí se la pones, pero se la repites al mes y de todas maneras te pones la de los 2 y la de los 6 meses, ¿sale? Entonces no está contraindicada, pero no la puedes tomar en cuenta, ¿ok? Y con BCG te esperas a los 2 kilos. Pero todas las demás vacunas las pones a edad cronológica, no te tienes que esperar. ¿Quién le toca el siguiente? Te dispones a aplicar una vacuna triple viral a Valeria de 12 meses de edad. La mamá te dice que está preocupada porque ha leído que esta vacuna puede causar autismo. Tú le contestas que la vacuna, la triple viral no se relaciona con el desarrollo de autismo. La triple viral se asocia a autismo, pero es un poco frecuente, un caso por 100.000 dosis, por lo que el beneficio de la vacuna es mayor que el riesgo. La triple viral puede causar autismo, pero solo en niños con antecedentes familiares de la enfermedad
que no se ha estudiado si la triple viral se relaciona con autismo, por lo que se puede dar una respuesta. No se puede dar. Por lo que no se puede dar una respuesta concluyente. ¿Quién piensa que es la A? Ok, la mayoría, en efecto. ¿Sí han escuchado esta cuestión del autismo y las vacunas? Sí, es algo así como bastante popular. Realmente no se relaciona, ¿sale? No sé si saben quién es Jenny McCarthy. Bueno, es una ex-playmate que ha sido de las principales, que su hijo tiene autismo y ella es de las principales que promueven que la vacuna causa autismo. Pero bueno, yo no sé por qué la gente en Estados Unidos por lo menos prefiere escucharla a ella que a los doctores. ¿Saben de dónde vino toda esta cuestión del autismo y la vacuna? En los 90, este doctor que es inglés, Andrew Wakefield, sacó un artículo en que daba una serie de casos de 12 niños que tenían autismo y que preguntándoles a los papás como que ellos qué relacionaban que había pasado antes y así, los papás dijeron que les habían puesto antes la triple viral. Lo cual no es nada raro, porque los síntomas de autismo suelen empezar entre el año y los 2 años de vida, y si la triple viral se pone al año, pues es lógico que les habían puesto antes la triple viral, ¿no? Pero él hizo toda una teoría de que esto causaba una hiperplasia nodular en el intestino y que esto se relacionaba con autismo, bla, 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 ¿no? Y de ahí salió toda esta como boom de que las vacunas causan autismo, pero los editores de Lancet, tiempo después, se dieron cuenta que no había puesto información fraudulenta, que había inventado cosas, etcétera, etcétera, y se retractaron de la publicación del artículo. Si ustedes lo buscan en Google, lo van a encontrar así, retracted del artículo, ¿no? Y de hecho, a Andrew Wakefield le quitaron su cédula profesional en Inglaterra, pero se fue a California y ahí tiene su grupo de seguidores que creen en él y que siguen promoviendo esta cuestión de que las vacunas dan autismo, no sé, como que a la gente que cree en esto le cuesta trabajo creer en la evidencia científica, entonces es un asunto muy complicado. Pero bueno, sí, y después de esto se han hecho estudios súper grandes en decenas de miles de niños, bueno, como casos y controles de decenas de miles de niños, para ver si realmente la vacuna tiene alguna relación con el autismo, y en absolutamente todos los estudios he encontrado que no tiene ninguna relación, ¿sale? Entonces, si alguna vez alguien les pregunta, les pueden decir con toda seguridad que la vacuna no se relaciona con el autismo, ¿sale? Que eso es una total mentira, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas de las vacunas? Obviamente sí tienen algunas reacciones adversas, pero por mucho y comparado con cualquier medicamento, son de las cosas más seguras que tenemos en medicina, ¿sale? O sea, porque luego la gente le tiene miedo a las vacunas, pero no le tiene miedo a darle Motrina a su bebé, cuando el Motrin le puede causar gastritis, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. O sea, realmente las vacunas son mucho más seguras que casi todo lo que hacemos en medicina, ¿sale? Las reacciones adversas locales pues pueden ser dolor e inflamación en el sitio de aplicación, son más frecuentes con las vacunas inactivadas, por ejemplo la pentavalente y la DPT son las que dan un poquito más de reacción local, y dentro de las sistémicas puede haber fiebre, mialgias, algo de malestar general, cefalea y hiporexia, pero que normalmente duran 1 a lo mucho 2 días y se quitan solitas, a muchos niños ni siquiera les da nada. Eran más frecuentes, como les había dicho, con la de pertusis completa, ya con la DTaP son mucho menos frecuentes, y cuando ponemos una de virus vivos atenuados, el efecto adverso nos puede dar después del periodo de incubación de la vacuna, ¿sale? Por un poquito de replicación de este virus. Ahora, la anafilaxia, esta es una de las reacciones más graves a la vacunación, es una reacción alérgica grave al antígeno de la vacuna o algún otro componente de la vacuna. Estas sí son potencialmente letales y por eso, en teoría, deberíamos poner las vacunas en un contexto en el que seamos capaces de responder a una reacción alérgica grave, aunque son muy poco frecuentes. Son graves, pero son súper raras, ¿sale? Ya les adelanté esta respuesta, pero bueno, por si no se la aprendieron. La persona de 9 meses de edad está atrasada en su esquema de vacunación. No se le han aplicado las vacunas correspondientes a los 6 meses de edad. ¿Cuál es la edad máxima para la aplicación de la vacuna de rotavirus pentavalente? A, 37 semanas. 32.
A, 32 semanas, B, 28 semanas, C, 40 semanas, D, no hay límite de edad. C. A ver, ¿quién piensa que es la C? ¿La A? ¿La B? ¿La D? 32 semanas, ¿sale? La mayoría de vacunas no tienen... Ok, la mayoría de vacunas no tienen un límite de edad. La mayoría de vacunas, si te atrasaste, las puedes poner después, ¿sale? De las muy pocas vacunas que tienen un límite de edad es la de rotavirus, ¿sale? Esa sí solo está, justamente como hubo esta controversia con la vacuna anterior sobre la invaginación intestinal, y como los estudios clínicos están hechos solo en bebés menores de 32 semanas y no estamos seguros de qué pasa si la ponemos después, ahorita la aprobación de la vacuna es máximo a las 32 semanas, o sea que equivale más o menos a 8 meses de edad, y si ya no la recibió para esa edad, es así, pues ni modo, ya la perdió, ya no se la puedes poner, ¿sale? Prácticamente todas las demás sí las puedes aplicar aunque vaya atrasado. Esta es una vacuna súper importante. Antes de esta vacuna se morían casi 500,000 de niños al año por rotavirus. Como les dije, la primera vacuna fue retirada del mercado por un pequeño aumento en el riesgo de invaginación intestinal. Ahorita tenemos 2 vacunas orales que son vivas atenuadas contra rotavirus y que sobre todo son altamente eficaces contra la diarrea grave, la que causa deshidratación, contra rotavirus. ¿Saben cuáles son las 2 vacunas? Tenemos, La monovalente. Tenemos una monovalente y una pentavalente, que son Rotarix y Rotatec, ¿sale? Dentro de todos hay muchos serotipos diferentes de rotavirus, pero realmente hay 5 serotipos que son responsables del 90% de los casos de enfermedad por rotavirus. Y a partir de esto se hicieron 2 vacunas, la monovalente que es Rotarix y la pentavalente que es Rotatec. Rotarix se administra solo en 2 dosis, 2 y 4 meses. Rotatec se administra en 3 dosis. Entonces, dependiendo de cuál estés poniendo, es si pones 2 y 4 o si pones 2, 4 y 6. ¿Cuál creen que sea mejor? ¿Por qué? Uno podría pensar, pues si Rotatec tiene más serotipos, es mejor. Pero realmente aunque Rotarix tiene un solo serotipo, se vale de la reacción, o sea, aunque tiene un serotipo, tiene reacción cruzada contra los otros serotipos. Entonces realmente son igual de eficaces y son igual de seguras. No se ha visto que una sea mejor que la otra, ¿sale? Las 2 son igual de buenas. El sector salud elige dependiendo de quién, y tampoco, o sea, de quién les dan, o sea, cuestiones de licitación, cuestiones administrativas, pero las 2 son igual de buenas, ¿sale? ¿Quién sigue? Paciente de 3 años, proveniente de Chiapas, a quien se le realizó una esplenectomía de urgencia por un traumatismo. No trae la cartilla de vacunación, pero la mamá dice que sus vacunas están incompletas. ¿Qué inmunizaciones debe recibir por tratarse de un paciente con asplenia? A. Continuar con el esquema normal de vacunación. B. Hemófilos influenza. Tipo B. Meningococo conjugada. Neumococo 13 valente. Y posteriormente neumococo 23 valente. 8 semanas después. C. Aplicar solo neumococo 23 valente y meningococo porque es mayor de 2 años. Y D. Hemófilos influenza. Tipo B. Meningococo conjugada. Neumococo 23 valente y posteriormente neumococo 13 valente. Estas se las puse difícil. A ver, ¿cuál crees que sea? La B. ¿Quién piensa que es la B? ¿La A? ¿La C? ¿La D? Y muchos dudosos, ¿verdad? En efecto, estás bien, es la B. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué problema tienen los niños con asplenia? Que tienen mayor riesgo de ser infectados por virus bacterias. Por bacterias encapsuladas, exactamente. ¿Cuáles son las principales bacterias encapsuladas? Streptococcus pneumoniae, o sea, neumococo. ¿Qué más? ¿Qué?
meningococo y Haemophilus influenza, ¿sale? La más importante es neumococo, pero también Haemophilus influenza y meningococo son dentro de las bacterias encapsuladas, que estos niños con asplenia tienen un riesgo mucho mayor de tener enfermedad por estas bacterias y necesitan una protección especial, ¿sale? Ok, esto es lo que ya dijimos. En general, bueno, tienen aumento el riesgo de bacterias encapsuladas y las vacunas que se recomiendan en estos niños es Haemophilus influenza grupo B, que de todas maneras es parte del esquema normal de vacunación, pero si un niño resultó que no se la habían puesto, o sea, si ya tiene su esquema completo contra Haemophilus, no le tenemos que repetir ni nada. Pero si no estamos seguros, por ejemplo, esta mamá que no traía la cartilla y no estamos seguros si se la pusieron, más vale ponerle una dosis extra, no le va a pasar nada malo que quedarte con la duda si tenía o no tenía la dosis, ¿sale? Entonces, le tienes que poner Haemophilus influenza B, le tendrías que poner la conjugada de meningococo, la neumococo 13 valente y después la neumococo 23 valente después de los 2 años de edad. Si es una esplenectomía electiva, algo que puedes planear, le tienes que poner estas vacunas por lo menos 2 semanas antes de la cirugía, ¿sale? Pero pues a veces si la esplenectomía es de urgencia, pues se las tienes que poner después. Ok. ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál es la vacuna de neumococo que le ponemos a todos los niños? ¿La 23? La 13 valente es la que le ponemos a todos los niños en el esquema de vacunación. Si tenemos una que cubre más serotipos, ¿por qué les ponemos 13 valentes, saben? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿O saben qué diferencia hay entre la 13 y la 23 valente? Ok. La vacuna 23 valente es una vacuna de solo los polisacáridos del neumococo. Y la vacuna 13 valente está conjugada. ¿Saben qué significa que sea una vacuna conjugada? Que le agregan una proteína, ¿sale? ¿Y qué es la diferencia con esto? Las vacunas que están hechas solo de polisacáridos hacen que la célula B, el linfocito B, se transforme en célula plasmática y produzca anticuerpos, pero no genera una buena memoria inmunológica, ¿vale? Y en cambio las vacunas que están conjugadas, o sea, las proteínas estimulan mucho mejor el sistema inmunológico. Entonces, si conjugamos con una proteína, el linfocito B se va a comunicar con el linfocito T helper, que es el principal orquestador de toda la respuesta inmunológica, y eso va a generar que, aparte de que se produzcan anticuerpos, se genere una memoria inmunológica, ¿sale? Entonces, las vacunas conjugadas son mucho más eficaces, mucho más inmunogénicas que las vacunas de puros polisacáridos. Y en particular, los niños menores de 2 años no responden, no tienen como bien desarrollada todavía esta vía. Entonces, si a un menor de 2 años le pones una de puros polisacáridos, no le va a servir, ¿sale? Todavía, ¿por qué creen que todavía entonces tenemos la de polisacáridos? Porque tiene más serotipos, ¿sale? O sea, simplemente como no se ha logrado todavía hacer una conjugada que tenga los 23 serotipos, bueno, se tiene todavía la 23 como para ampliar la cobertura a esos otros 10 serotipos, ¿sale? Serotipos de neumococo hay muchísimos, hay más de 100. La 13 valente tiene los 13 que causan más enfermedad, los 13 más importantes, pero todavía hay más serotipos que pueden causar enfermedad. Entonces, a un niño sano, lo único que le pones es la 13 valente y le da una muy buena protección. Pero a un niño que tiene un riesgo aumentado de infección por neumococo, como un niño con asplenia, le pones su 13 valente, que es la más importante, y ya después de los 2 años de edad, le pones aparte la 23 valente para agregarle la cobertura contra esos otros 10 serotipos que no tenían la 13. ¿Se entendió esto? Ok. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Conjugadas y de polisacáridos. Antes había una 7 valente de neumococo que ya fue sustituida por esta que tiene más serotipos y que es mejor. Realmente la 7 valente ya no la usamos. Y tenemos la 23 valente para estos casos particulares. Esto lo vamos a pasar un poquito rápido. Ok. ¿Dudas de vacunas? Para así no pasara meningitis. Ajá. Doctora, por ejemplo, a un paciente que nos refiere, me llegó a mí una paciente, que me refería que con las vacunas, la niña llegaba a 40 de temperatura y convulsionaba, entonces mi mamá estaba bien asustada con el esquema de vacunación. ¿Con qué vacuna le pasó? Prácticamente iniciando las primeras vacunas, o sea, fue el BCG que le pasó,
que pasó con hepatitis y entonces ya tenía miedo la mamá de... Mira, yo creo que algo ahí en la historia no está muy correcto, porque, o sea, algunas vacunas sí te pueden causar fiebre alta, pero usualmente hepatitis B y BCG no. De hecho, el problema con BCG es la reacción local, pero BCG ni siquiera te da fiebre. Y hepatitis B tampoco es de las que te suele causar fiebre. Entonces, yo creo que más bien esa niña tuvo otra enfermedad que coincidió con la aplicación de la vacuna y que la mamá se lo atribuyó a la vacuna, ¿eh? Porque la que sí daba fiebres de 40 era la DTP, que ya ni siquiera, bueno, el refuerzo de los 4 años sí todavía es de pertusis completa, ¿eh? Esa sí les puede dar fiebre alta. Pero la verdad es que las demás vacunas no te dan fiebre de 40. En particular, eso, hepatitis B y BCG no dan fiebre, entonces yo creo que más bien esa bebé tuvo otra enfermedad que coincidió y que no fue la vacuna, ¿eh? Y aún un bebé que haya tenido fiebre alta y que tenga crisis convulsivas, febriles, el riesgo de tenerlos sin vacunas es mucho más alto que el riesgo de que le dé fiebre alta con las vacunas. Obviamente, pues es muy difícil que la mamá, o sea, seguramente va a haber que tomarse un buen rato para explicarle a la mamá, pero no, por supuesto que sí tiene que seguir con su esquema de vacunación y eso yo creo que más bien fue erróneo que atribuyeron esa reacción a las vacunas, seguramente fue otra cuestión. Y más bien fue la BCG, o sea, fue cuando recién nacida, más bien yo creo que tuvo sepsis neonatal o tuvo meningitis, o sea, no fue las vacunas, fue otra cosa. Estaba bastante, digamos, la situación ahí complicada. Sí. Con la mamá de bajo nivel socioeconómico y entonces fue así como de no, Sí. tiene que seguir con su esquema, pero la señora bien No quiere. complicada para entender Sí. que no era la vacuna. Sí, me imagino que es complicado, pero sí, o sea, seguramente no fue la vacuna. Hay que explicarle que seguramente tuvo otra enfermedad que fue lo que le causó la fiebre y las convulsiones, pero no fueron las vacunas. No pasa con esas vacunas. Una infección más o menos a los 4 años de una faringometalitis. Entonces la mamá me decía, es que no quiero vacunarla, o sea, poner la siguiente que corresponde a la edad porque pasó esto. Entonces en ese momento andaba como en las temperaturas 38 y le dije, no, es que, o sea, controlando temperatura por infección, o sea, que la vacuna no es un problema. Exacto. Mira, si de plano se niegan a hacer, pues dile que en cuanto le baje la fiebre te la traiga, ¿no? O sea, por la situación. O sea, ya dijimos que fiebre de bajo grado no es contraindicación, pero bueno, si crees que sí va a regresar, pues a lo mejor le dices, bueno, en 2-3 días que ya no tenga fiebre, me la vuelve a traer, pero realmente no sería contraindicación, ¿sale? Y digo, no, seguro no fue hepatitis B y BCG lo que le causó eso. Coincidió con otra enfermedad. Una pregunta, por ejemplo, la única para a lo mejor, no sé, alargar el tiempo de la BCG, y en este caso entonces sería que el paciente hubiese tenido alguna patología neonatal o una infección bacteriana que hubiese estado hospitalizada y haber tenido antibiótico, se prolonga el tiempo en el que se pone la BCG. Realmente el antibiótico no afecta a la BCG, pero sí normalmente no lo pones en un niño que está grave, que está hospitalizado, etcétera, etcétera, sino se lo pones al alta, ¿no? O sea, si tú un bebé que tuvo sepsis neonatal, etcétera, etcétera, te puedes poner la BCG ya que se vaya al alta. En un paciente con tosferina ya comprobada, se ya le toca su reposo de la penta, ¿se le puede poner? Sí hay que ponérsela, sí, porque inclusive la enfermedad por tosferina sí genera anticuerpos, pero no de larga duración. Entonces, aunque haya tenido tosferina, hay que ponerle su vacuna normal de pentavalente, sí. Sí. Un niño con leucemia, las únicas contraindicadas serían las de... Sí, las únicas contraindicadas son las de virus vivos atenuados. Hay un documento, o sea, con los o sea, a grandes rasgos son esas las contraindicadas, pero para ver exactamente cuánto tiempo después de que terminó la quimioterapia, etcétera, etcétera, todas esas particularidades, hay unas guías de 2013 que están gratis en internet, lo pueden buscar como Vaccination Immunocompromised o algo así, y que te viene por tipo de inmunocompromiso, ¿no? De inmunocompromiso exactamente cuánto tiempo después, en qué momento, etcétera, etcétera. Pero sí, realmente las únicas
Las otras vacunas, lo que puede pasar es que si se las pones cuando está más inmunocomprometido, su respuesta no sea la óptima. O sea, no le va a pasar nada malo, pero su respuesta no va a ser la óptima. Entonces, con algunas mejor te esperas tantito a que ya salga de su fase de inmunosupresión más intensa, pero las únicas contraindicadas durante el momento de la quimioterapia más intensa son las de virus vivos atenuados. ¿Alguna otra duda de vacunas? Ajá. Para el papiloma, para vacunas dice que es de 9 a 17, pero no dice si también se puede a niños. Sí, en hombres también está indicada. La cuestión es, a nivel nacional, igual, porque todo implica inversión, obviamente se priorizó a las mujeres, porque pues, son las que tienen más consecuencias de la enfermedad por VPH. Los hombres también tienen consecuencias, ¿no? O sea, también les puede dar verrugas genitales, cáncer orofaríngeo, etcétera. Pero bueno, como medida de salud pública a nivel nacional se priorizó a mujeres, pero en la Ciudad de México sí se les está poniendo a los hombres. Y lo ideal es también ponerlo a los hombres tanto para protegerlos a ellos de esas enfermedades como para evitar la transmisión. Entonces sí, realmente lo que debe ser es que se ponga ambos. ¿Y cuál es el esquema de esa vacuna? De esa vacuna el original era 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Pero ya han salido varios artículos en que la inmunogenicidad con solo 2 dosis puestas con 6 meses de diferencia es igual de buena que la de 3 dosis mientras las pongas antes de los 15 años. O sea, si la pones a la edad que debe ser, a los 11 o sea, puede ser desde los 9, pero realmente la edad más recomendada es a los 11. Si la pones a la edad que debe ser, 2 dosis separadas por 6 meses es suficiente. O sea, 0, 6 meses. Doctora, los casos de parálisis flácida que se dieron por esa vacuna ya no se descartaron totalmente. ¿Qué, por VPH? Por VPH. No son casos de parálisis flácida. O sea, ha habido casos aislados, que sí de esclerosis múltiple, de distintas cosas. Realmente son casos aislados y en los estudios comparativos de cortes vacunadas y cortes no vacunadas, no se ha visto que haya un aumento en el riesgo. ¿Qué pasa con las vacunas? Que como las vacunas se las pones a toda la población, forzosamente de toda tu población, a una de esas adolescentes le iba a dar esclerosis múltiple, a una adolescente le iba a dar Guillain-Barré, a una le iba a pasar tal cosa. Entonces se agarran de un caso para querer atribuirlo a la vacuna. Pero realmente en los estudios en que comparan vacunados y no vacunados, no se ha visto el aumento en el riesgo. La reacción adversa que sí es como un poquito más, que sí es más frecuente con VPH, pero que es leve, es síncope, ¿sale? O sea, sí cuando las vacunan, probablemente tiene que ver con que son niñas, adolescentes, etcétera. Se ha visto casos que tienen de síncope, pero pues no pasa nada, les da síncope y se recuperan y ya. Pero todos esos casos de cosas graves que se le quieren atribuir a VPH no están para nada comprobados. Sí, son mitos eso. Tuve una pareja con VPH y me preguntaba si le servía la vacuna a la señora. Y me comentaba que le había dicho a su urologo que ya no les servía. ¿Qué edad tiene? La señora ya como unos 28 o 30 años. Pues mira, ya no está en La cuestión es, la mejor protección que ofrece la vacuna contra VPH es cuando todavía no se ha tenido ningún contacto con VPH. Pero de todas maneras, alguien que ya inició vida sexual activa, a lo mejor ha tenido un VPH y no tiene todos los demás. Entonces, la verdad es que servir sí sirve. Ya no está en el momento óptimo, o sea, así si lo queremos ver a nivel poblacional, pues no vamos a dar una recomendación de que las mujeres de 30 años se vacunen, porque lo ideal para la protección es vacunar a las niñas o ¿no? en la pubertad antes de que empiece la vida sexual activa, pero no, claro que, o sea, pero sí le puede servir. O sea, con fines de examen no vas a poner que sí vacunas a una mujer de 30 años, pero la verdad es que no tiene por qué no servirle. O sea, a lo mejor ya se contagió de uno y todavía le va a proteger contra los demás. Sí. Ok. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces vamos a pasar a meningitis. Niño debería considerar inmediatamente el protocolo de test de evolución objetivo y mensaje general. Agregados que debería de vitalidad, vómito en 2 ocasiones y rechazo al alimento. A la exploración física, frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, una ansiedad de 95-65, temperatura de 38.8 grados centígrados, muy irritable,
varios fontanela anterior con abundamiento de ella, dudoso, negativo. ¿Cuál sería tu conducta? A realizar función lugar de acuerdo a los resultados del tratamiento, realizar función lugar e iniciar tratamiento con selección a nivel. C. Realizar función lugar e iniciar tratamiento con selección y vacunación a nivel. D. Iniciar selección y vacunación a nivel. Y al final, antes de realizar función lugar, E. Vigilancia clínica, ya que no tiene signos de eventos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿B? ¿A la D? ¿Quién piensa que es la D? ¿Quién le haría el ataque primero? Algunos. ¿Quién piensa que es la A? ¿La B? ¿La C? ¿La E? Estamos bastante divididos. Realmente, la respuesta correcta es punción lumbar e iniciar tratamiento. ¿Por qué le querías hacer primero el ataque? O sea, entiendo, puedo entender la razón, pero dinos por qué le querías hacer antes el ataque. ¿Eh? Se supone que dentro de las indicaciones para realizar una tomografía de la función es que sospeches de hipertensión endocrinal. Ok. Podría ser por la fontanela bombada. Sí, ok. Sí, por eso decía, podría entender que hayan dicho esta opción que les cause duda. En efecto, estás bien en que la hipertensión intracraneal es una contraindicación de función lumbar, porque ¿qué puede pasar? Herniación. Realmente, en los lactantes con meningitis es súper frecuente que tengan algo de abombamiento de la fontanela. Y justamente el tener la fontanela abierta les disminuye muchísimo el riesgo de hacer hipertensión intracraneal, justamente porque tienen esa como lugar para que se libere la presión. Entonces, si no tienes otros datos de hipertensión intracraneal o de focalización, el puro hecho de una fontanela ligeramente abombada no es contraindicación para o sea, se los puse a propósito para ponerla un poco más difícil, pero ese puro hecho no es contraindicación. Entonces, le hacen la punción y le inician tratamiento con ceftriaxona y vancomicina. También como que unos dijeron solo ceftriaxona, otros ceftriaxona y vancomicina. ¿Por qué agregaríamos vancomicina? Los que sí dijeron la C. ¿Para cubrir qué? ¿Estafilococos? ¿Estafilococos suelen causar meningitis? No. Entonces, ¿por qué ponemos vancomicina? Para cubrir bueno, se supone que los agentes que están relacionados a esta influenza y el estreptococo. Ok, ¿y entonces para qué pones banco? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero no es para los estafilococos. Ok, ahorita lo revisamos. ¿Quién siga? Por fin intenten leer y responder más o menos rápido porque ya son 9:37 y si no, no nos va a dar tiempo. Se realiza función lumbar obteniendo los siguientes resultados: cefalografía con aspecto turbio, proteína de 90 miligramos sobre decilitro, glucosa de 35 miligramos sobre decilitro, leucocitos de 500 sobre milímetros cúbicos, proteína polimorfonucleares del 80%, eritrocitos 5 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la etiología más probable? Inciso A, meningitis tuberculosa. Inciso B, meningitis bacteriana por streptococo, neumonía. C, meningoencefalitis viral. Y D, meningitis bacteriana por Neisseria, ¿no? Meningitis por Neisseria. ¿Quién piensa que es la B? ¿La A? ¿La C? ¿La D? O sea, la mayoría están entre neumococo y Neisseria. ¿Por qué piensan que es bacteriana? ¿Por la glucosa que está como? Está baja.
Proteínas altas, ¿y por qué? Y por el predominio de polimorfos, ¿no? O sea, este líquido cefalorraquídeo, bueno, a mí del cuadro, pero el líquido cefalorraquídeo es más sugestivo de una meningitis bacteriana. Entonces, en las bacterianas, ¿qué es más frecuente, neumococo o neisseria? Neumococo, o sea, las dos te podrían dar ese líquido, pero por frecuencia es neumococo, ¿vale? Ok. En el Gram se observan diplodocos gram positivos. ¿Qué etiología sospechas? Léelas, por favor. A. Hemófilos influenzae. B. Streptococcus pneumoniae. C. Listeria meningitis. Y D. Listeria. Perdón. D. Y N. No, sí, D es Listeria monocytogenes. Ajá. ¿Cuál es diplococo gram positivo? Ya que es lo que te dijeron por ahí. ¿Neisseria? ¿Quién piensa que es Neisseria? ¿Quién piensa que es Hemophilus? ¿Neumococo? ¿Listeria? Es neumococo. Neisseria también es diplococo, pero ¿qué gram es? Es gram negativo, Neisseria. De hecho, es muy particular Neisseria porque la mayoría de cocos son gram positivos y la mayoría de bacilos son gram negativos. Pero Neisseria es excepción. Neisseria es coco, pero es gram negativo, ¿sale? Entonces, cocos gram positivos es neumococo, ¿sale? Bueno, en una meningitis, pues. Obviamente en otras enfermedades pueden ser otras cosas, pero en una meningitis es neumococo. Si se trata de diplococcus gram negativos, ¿Cuál? Ya la dijimos, ¿no? Neisseria, perdón, no se puso la respuesta, pero es Neisseria. Y otra particularidad que tiene Neisseria es que casi siempre se da dentro de los polimorfonucleares, como que el polimorfonuclear lo fagocitó y allá adentro es donde se ven las neiserias. Un exudado uretral, por ejemplo, de una uretritis por gonococo, también se ve así. Niña de 2 años de edad ingresa urgencia por fiebre y irritabilidad, así como caídas constantes, alimentar cardíaca, respiración física, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 22, TA 105-70, temperatura de 38,5, irritable con rigidez de nuca, disminución en la fuerza de extremidad superior e inferior derecha. ¿Cuál sería su conducta? A. Realizar punción lumbar y de todos los resultados de seguir el tratamiento. B. Realizar punción lumbar e iniciar tratamiento sección B. C. Punción lumbar más el persona y vacunación. Iniciar el persona y vacunación y B. Y obtener TAC antes de realizar punción lumbar. C. ¿Quién piensa que es la C? ¿La A? ¿B? ¿D? Los que opinaron D, ¿por qué le harían TAC antes? Ahora sí tiene pruebas de más focos de hipertensión endocrinal. Bueno, ¿rigidez es dato de hipertensión intracraneal? No, rigidez es dato de ¿qué? De irritación meningia, ¿no? ¿Qué dato tiene entonces? ¿Eso es dato de qué? De focalización, ¿sale? Cuando tenemos datos de focalización, ¿qué significa? Que puede haber más que hipertensión intracraneal, focalización es que hay una masa ahí en un lugar, ¿sale? Entonces, si tenemos una masa en el cerebro, o sospecha de que hay una masa en el cerebro, no podemos hacer la punción lumbar. Aquí sí estaría contraindicada la punción lumbar, entonces, ante la sospecha iniciamos tratamiento, porque es una urgencia iniciar el tratamiento antibiótico para meningitis, pero tendríamos que hacerle TAC antes de decidir si podemos hacer una punción lumbar, ¿ok? Pero aquí, o sea, lo que nos da es la disminución, o sea, el que tiene una hemiparesia, ¿no? Es un dato de focalización bien claro y entonces esto sí contraindica la punción lumbar. Niña de 2 años de edad es traída en agosto al servicio de urgencias porque inició hace 4 días con fiebre y rinorrea, agregándose el día de hoy cefalea, hiporexia y mal estado general. A la exploración física, frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 28, temperatura de 38,8, irritable, con rigidez de nuca, rinorrea, faringe hiperémica y con algunas úlceras en paladar blando, exantema maculopapular en tronco y extremidades. Se le ven las ulceritas y su exantema, ¿no?
Se le realiza punción lumbar obteniendo los siguientes resultados: líquido cefalorraquídeo de aspecto agua de roca, proteínas 55 miligramos por decilitro, glucosa 60 miligramos por decilitro, leucocitos 50 sobre milímetro cúbico, eritrocitos 2 sobre milímetro cúbico. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Meningitis bacteriana, meningitis viral, encefalitis viral, meningitis tuberculosa. B, meningitis viral. ¿Quién piensa que es la B? Ok, ¿la A? ¿La C? ¿La D? Ok, creo que a todos nos queda bastante claro que esto parece viral, ¿no? Tanto por el cuadro clínico como por el líquido, ¿no? ¿Qué cosas tiene el líquido que nos hablan de viral? Agua de roca, proteínas no tan altas, ¿qué más? ¿Qué? La glucosa que está como normal, que no está disminuida, y pues algo de leucocitos, pero no tan altos, ¿no? Como en la otra. Ahora, el problema... ¿y qué virus les dije que causaba eso en la boca y ese exantema? ¿Qué familia de virus, se acuerdan? Ajá, ¿qué les dijo por ahí? Coxsackie. Acuérdense que los coxsackes, que son dentro de la familia de los enterovirus, están los coxsackies. Y los coxsackies son los que típicamente nos dan úlceras en el paladar blando y nos pueden dar exantemas, ¿sale? Entonces, probablemente es un enterovirus, ¿no? Quizá inclusive un coxsackie. Acuérdense que herpes da úlceras en la parte anterior de la boca, no en la parte posterior de la boca, ¿sale? Esto es un coxsackie probablemente. Ahora, ¿cómo sabemos si es encefalitis o meningitis? Esa fue la duda. Ay, perdón. ¿Qué síndrome tiene? ¿De meningitis o de encefalitis? No hay rigidez. Sí tiene. ¿Qué síndrome tiene? ¿De meningitis o de encefalitis? Clínicamente lo que tiene es una meningitis. Lo que tiene es fiebre, cefalea, irritabilidad y rigidez de nuca, ¿sale? Entonces eso clínicamente es que una meningitis y pues por el líquido y por todo pensamos que es viral. Entonces realmente es una meningitis viral. Las encefalitis más bien que nos dan. ¿Cuál es el cuadro clínico de una encefalitis? Digo, el tema de una encefalitis, pero para saber distinguir cuál es el cuadro de una encefalitis. Vómito puede haber en los dos por hipertensión, más como alteraciones en el comportamiento, ¿sale? O sea, un niño que empieza a ponerse agresivo, a decir cosas incoherentes, o a tener conductas desinhibidas, o de repente está como muy agitado y de repente se queda somnoliento. O sea, es más como alteraciones en el comportamiento. Puede haber crisis convulsivas. A veces hay cefalea porque puede ser una meningoencefalitis, pero no siempre tienen que tener cefalea y tampoco tienen que tener rigidez de nuca. O sea, es más, eso es más. O pueden tener, por ejemplo, datos de focalización en la encefalitis, pero lo más típico es eso, como alteraciones o del estado de alerta o de la conducta, ¿sale? En la encefalitis. Entonces, este es un cuadro de meningitis y es viral. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Lo más probable por el cuadro es que sea un enterovirus. Y son de los que más frecuentemente causan meningitis viral, los enterovirus. Entonces, la meningitis, pues, es obviamente una inflamación de la pia madre y la aracnoides que rodean al cerebro y a la médula espinal. Debido a esta inflamación, va a haber leucocitos que pasen al líquido cefalorraquídeo a partir de las meninges y eso ocasiona pleocitosis, o sea que tengamos un aumento en la cuenta de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Clínicamente, lo más típico es que haya cefalea, que en los bebés, ¿cómo se traduciría la cefalea si todavía no nos saben decir que les duele? Como irritabilidad, ¿no? En un bebé equivaldría que esté irritable, fiebre y típicamente también hay dolor o rigidez de nuca. Lo más frecuente es que la meningitis sea aséptica, o sea que no sea bacteriana. De hecho, son más frecuentes las meningitis virales.
Lo más típico son los enterovirus, también nos puede dar meningitis los herpes simple, inclusive varicela zoster, el virus de parotiditis, influenza. Cuando influenza da mucha cefalea, suele ser por una meningitis aséptica, de hecho, sí. Influenza da meningitis aséptica, por eso da una cefalea tan intensa. Que pues no te deja ningún problema neurológico, pero fue una meningitis aséptica. Y aunque lo más frecuente es que las meningitis sean virales, como retrasar el tratamiento en una meningitis bacteriana es súper grave y puede afectar de manera muy grave el pronóstico, hasta que no estés completamente segura de la etiología, le inicias antibióticos, ¿sale? O sea, no te importa si no sabes todavía si es viral o bacteriana, siempre le das tratamiento antibiótico, ¿sale? No te puedes esperar a ver si es una o si es otra, ¿ok? Es necesario iniciar el antibiótico de manera inmediata si hay datos clínicos de meningitis y o si hay pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, en lo que vemos cómo está el cultivo y ya decidimos si seguir o no seguir el tratamiento. Ahora bien, si el paciente recibió antibióticos antes de hacerle la punción lumbar a un cultivo negativo, pues no nos aseguraría que no se trate de una meningitis bacteriana y ahí sí habría que completar el tratamiento. Si tenemos una meningitis que no sabemos si es viral o bacteriana, le hacemos la punción lumbar, el paciente no había recibido antibióticos antes y el cultivo es negativo, pues sí podríamos decidir, salud ya con el cultivo negativo, a lo mejor suspender el tratamiento, ¿sale? Pero siempre ante la duda empezamos tratamiento antibiótico. ¿Cómo llegan las bacterias a las meninges? ¿Por qué vía? Hematógena, ¿no? O sea, normalmente son bacterias que pueden colonizar nuestra nasofaringe, o sea, podemos tener en la nasofaringe neumococo, hemófilus, neisseria sin que nos hagan ningún daño. El problema es si propiciado por cualquier infección local, inflamación, etcétera, etcétera, pueden brincar a la sangre y de la sangre llegar a las meninges, ¿ok? Mucho más raramente es que sea a través de una fractura craneal, por una neurocirugía, por una válvula de derivación o por una infección contigua como una sinusitis o una mastoiditis. Pero lo más frecuente es hematógeno. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de meningitis? En neonatos, ¿cuáles serían? Streptococcus agalactiae, E. coli, listeria, ¿sale? O sea, las mismas que de la sepsis neonatal, ¿sale? Entonces, Streptococcus agalactiae, E. coli, otras enterobacterias como Klebsiella y las listerias, ¿sale? En México en general es poco común listeria, pero también es de las que siempre tienen que tener en mente en los neonatos. Luego, entre el mes y los 3 meses es lo que le llaman como periodo gris, en que ya pueden tener las bacterias de los niños más grandes, pero todavía pueden tener Streptococcus agalactiae o E. coli, pueden tener como que cualquiera de las dos etiologías. Y ya entre los 3 meses y los 5, a partir de los 3 meses, la bacteria más frecuente es neumococo, ¿sale? Siempre meningitis piensa en neumococo. Y en segundo término podemos tener Neisseria meningitidis y en menores de 5 años hemófilus influenza. Sobre todo, ¿qué factor de riesgo para que tuviera hemófilus influenza? No vacunado, ¿no? O sea, en general en un niño vacunado sería muy raro que sea por hemófilus. Esto sería más bien de niños no vacunados menores de 5 años. Y si juntamos a todas las edades, la bacteria más importante, neumococo, por mucho neumococo, ¿sale? Si juntamos a todas las edades. En general, Neisseria es poco frecuente en México, ¿sale? En México hay como 60 casos al año, pero la epidemiología puede cambiar. Ha habido países donde antes tenían poquito, sobre todo países sudamericanos, y por migraciones y distintas cuestiones ha aumentado su prevalencia en meningococo, entonces esto es algo que eventualmente puede cambiar. El cuadro clínico, pues, de una meningitis tiene varios síndromes. El síndrome infeccioso, o sea, que tenga fiebre, leucocitosis, taquicardia, el síndrome meningio, que es, pues, cefalea o irritabilidad, dolor o rigidez de núcleo, signos meningios. Puede, si ya está un poquito más avanzada la enfermedad y por edema, haber datos de cráneo hipertensivo. ¿Cómo cuáles serían los datos de cráneo hipertensivo? Vómito en proyectil, abombamiento de Fontanella, si es un bebé chiquito, ¿qué más? Cefalea, también es de cráneo hipertensivo, papiledema,
y también somnolencia, ¿no? Alteración del deterioro del sensorio, del estado de alerta. Y si es una meningoencefalitis, también podría tener síndrome encefálico, pero si es pura meningitis, no. Estos son los típicos signos meningios. En Brudzinski le agarras la cabecita, se la flexionas por el cuello y lo que va a hacer por irritación meningia es flexionar la cadera y la rodilla. Y en el Kernig lo que le haces es que le levantas una piernita, o sea, le flexionas la cadera, luego le estiras la rodilla y también va a contraer la otra piernita y a flexionar el cuello por la irritación meningia. Varían los datos dependiendo de la edad. En el recién nacido, la meningitis puede ser indistinguible de una sepsis neonatal, ¿sale? O sea, van a tener fiebre o hipotermia, rechazo al seno materno, la fontanela puede estar abombada, pueden estar histéricos, letárgicos, irritables. Si ya está más avanzada la enfermedad, puede haber hipotonía o convulsiones, pero los neonatos no tienen rigidez de nuca ni signos meningios. Entonces, es bien difícil, a menos que ya de plano tenga crisis convulsivas, etcétera, es súper difícil o imposible distinguir a un bebé solo con sepsis neonatal o con meningitis neonatal. De hecho, una cuarta parte de todos los neonatos que tienen sepsis neonatal tienen también meningitis bacteriana, ¿sale? Entonces, un neonato, o sea, si apenas se sospecha de sepsis y lo estás evaluando, no les vas a hacer pele a todos. Pero si ya confirmaste que es sepsis neonatal, o por ejemplo, si ya tienes un hemocultivo positivo, a todos los neonatos les tienes que hacer una función lumbar para ver si tiene o no tiene meningitis, ¿sale? En los lactantes suele haber fiebre, rechazo al alimento, puede haber vómito, mal estado general, pueden estar irritables o letárgicos, abombamiento de fontanela, si ya está más avanzada, crisis convulsivas, y pueden empezar a tener signos meningios, pero muchos no los van a tener, ¿sale? Todavía no son como sensibles a esta edad en los lactantes. Muy importante, mal estado general, ¿sale? O sea, no es lo mismo un niño con fiebre, etcétera, que cuando le bajas la fiebre está jugando, está contento, etcétera. O sea, no, un niño con meningitis es un niño normalmente que se ve bastante mal. Y un niño mayor de 2 años ya va a tener los síntomas más típicos que conocemos de una meningitis, ¿no? Fiebre, cefalea, fotofobia, puede haber vómitos en proyectil. Ahí sí ya es más frecuente que podamos encontrar los típicos signos meningios, rigidez de nuca, Brudzinski, Kernig. Puede haber en ocasiones crisis convulsivas, aunque no siempre. Y a veces puede haber lesiones purpúricas. ¿Qué les sugeriría algo así? Meningococo, ¿sale? También neumococo te puede dar lesiones purpúricas u otras causas, pero lo más frecuente si ven un niño con estas lesiones purpúricas, número 1 piensen en Neisseria meningitidis, ¿sale? El inicio del tratamiento para una meningitis es una urgencia, ¿sale? Entonces, en cuanto sospechamos meningitis, lo ideal sería que en ese momento hagamos la punción y en cuanto hicimos la punción, empecemos el antibiótico. Lo ideal es hacer la punción antes del antibiótico para que podamos tener la recuperación en el cultivo. Pero si hay cualquier contraindicación en la punción lumbar o si no podemos hacer la punción lumbar por cualquier razón, no te puedes esperar a darle el antibiótico, ni modo, le das el antibiótico y ya luego le haces la punción. Pero lo ideal sería esto, ¿no? Sospecha, punción, antibiótico, casi todo, o sea, que todo sea en menos de 1 hora, ¿no? Toda esta secuencia de pasos. Ahora, de acuerdo al líquido cefalorraquídeo, ¿cómo podemos distinguir la etiología? En la meningitis bacteriana se puede ver turbio o inclusive purulento si ya estuviera muy avanzada. Las proteínas van a estar usualmente entre 50 y 100, que lo normal es 15 a 45. Los leucocitos normalmente están arriba de 100, pero pueden ser hasta incontables. El predominio usualmente es de polimorfonucleares y la glucosa suele estar disminuida. En la meningitis viral, que es la otra más importante, el aspecto suele ser normal en agua de roca. Las proteínas están algo elevadas, pero no tanto. Igual los leucocitos están elevados, pero no suelen pasar de 200. El predominio es de mononucleares y la glucosa va a estar normal. Y en la meningitis tuberculosa, ¿cómo es la meningitis tuberculosa? ¿Cómo es el líquido en la meningitis tuberculosa, saben? ¿Qué predominan, polimorfo o mononucleares? Mononucleares. ¿Y la glucosa cómo está? Baja, ¿sale? Eso es lo que te ayuda a distinguir. O sea, realmente la cuestión de los leucocitos
se parece más a la viral, ¿sale? Porque no suele ser tan altos como en la bacteriana y porque son con predominio de mononucleares, pero la glucosa está baja, a diferencia de la viral, y las proteínas suelen estar bastante altas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de punción lumbar? Tener una diátesis hemorrágica, o sea, muy prolongados los tiempos de coagulación, plaquetas menos de 50.000, que haya una infección local en el sitio donde vas a hacer la punción lumbar, que el paciente esté pues, en estado de choque y no lo puedas estar manipulando, volteando o así, o que haya un síndrome de hipertensión intracraneal con papiledema o con datos de focalización neurológica, como vimos en el otro caso, ¿no? Porque se puede herniar. Vamos a ver el tratamiento. En el recién nacido, normalmente das una cefalosporina de tercera generación, que debe ser cefotaxima, y ampicilina. Ampicilina para cubrir, ¿qué? Listeria, ¿sale? La ampicilina va dirigida sobre todo contra la listeria, porque los demás gérmenes los estás cubriendo con la cefotaxima. También sería una alternativa válida la ampicilina micacina que utilizas para todas las sepsis neonatales, pero en general las meningitis en neonatos las tratas por como 3 semanas, entonces dejar una aminoglucósido 3 semanas como que tiene muchos efectos adversos, entonces para una meningitis es mejor opción darle cefotaxima con ampicilina, ¿sale? Que sería válido empezarle con ampiamica, y lo importante es que es a dosis altas, ¿sale? Varía según peso, etcétera, por eso no les pongo las dosis ni se las van a preguntar, pero tiene que ser a dosis de neuroinfección, siempre búsquenla, ¿sale? Eso es muy importante. Y ya a partir de los 3 meses de vida el tratamiento es ceftriaxona con vancomicina. En inmunocomprometidos agregamos también ampicilina, ¿por qué? Por lo mismo, por listeria, porque también en los inmunocomprometidos les da meningitis por listeria. Y bueno, si fue un niño que le operaron el cerebro o tiene una válvula, pues ahí sí hay que pensar en gérmenes nosocomiales, Staphylococcus, pseudomonas, etcétera, y hay que ponerle ya sea una cefalosporina de cuarta o un carbapenémico más vancomicina, ¿no? Y siempre debe ser a dosis altas para alcanzar los niveles adecuados en sistema nervioso central, porque acuérdense que solo una pequeña parte del antibiótico va a traspasar la barrera hematoencefálica. De ceftriaxona, ¿saben como qué porcentaje pasa? Como 25%, ¿sale? Entonces las dosis tienen que ser muy altas. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, ese es el tratamiento inicial. Ah, no, claro, aquí no les puse porque ya... La cuestión de la vancomicina es para cubrir... ¿Se acuerdan cuando hablamos de neumococo en la otra clase? Tenemos los neumococos que son completamente sensibles a penicilina, los que tienen resistencia intermedia, que los cubres con amoxicilina dosis altas, los que tienen resistencia alta, que con qué los cubrían, con ceftriaxona, ¿no? O sea, uno que tiene resistencia alta a penicilina lo puedes cubrir con ceftriaxona. Sin embargo, para las dosis, para las dosis que se requieren para sistema nervioso central, aún hay un pequeño porcentaje que va a ser resistente a ceftriaxona cuando hablamos de meningitis. O sea, si hablamos de otitis o de neumonía, sería muy raro que nos encontremos con un caso que sea resistente a ceftriaxona, pero tomando en cuenta que solo 25% de la ceftriaxona va a llegar al cerebro, va a haber un pequeño porcentaje de neumococos que inclusive va a ser resistente a ceftriaxona para los mix que necesitarías alcanzar para el sistema nervioso central. Y entonces, para ese pequeñísimo porcentaje de neumococos resistentes, le agregas vancomicina, ¿sale? Esos neumococos resistentes los cubres con vancomicina. Porque aunque sea muy poquito el porcentaje, lo cubrimos, porque esperan que a los 2 días en que tengas el cultivo y que te diga que el neumococo resistente y le cambien, pues el cerebro ya se le... ¿no? Entonces, o sea, como es tan grave retrasar el tratamiento correcto de una meningitis bacteriana, por eso desde el principio tenemos que cubrir todas las principales posibilidades, inclusive los neumococos resistentes a cefalosporina, ¿sale? Por eso desde el principio dejamos ceftriaxona y vancomicina. Ya, si en el cultivo nos sale que nuestro neumococo es sensible a ceftriaxona, le quitamos la vancomicina, o inclusive si nos sale que es sensible a penicilina, pues podríamos hasta irnos a penicilina, ¿sale? O sea, ya con obviamente a las dosis adecuadas para el sistema nervioso central, y siempre los mix que te reporta el laboratorio de microbiología son distintos, o sea, te dan mix
para el sistema nervioso central y para las demás infecciones. Obviamente siempre te tienes que ir a los mix que te dan para sistema nervioso central, que son diferentes, ¿ok? Entonces ya te ajustas de acuerdo a tu cultivo. ¿Cuánto tiempo hay que tratar la meningitis bacteriana? Si es por neumococo, 10 a 14 días. Neisseria, a pesar de ser muy grave, solamente requiere 5 a 7 días de tratamiento. Hemófilus influenza, 7 a 10 días. Las listerias, 14 a 21 días. Y los bacilos gram negativos, por ejemplo, la meningitis neonatal, requieren 3 semanas. Por eso la meningitis neonatal suele requerir 3 semanas de tratamiento. Si tuviste una meningitis en un niño que no pudiste aislar el germen porque ya había recibido antibióticos, ¿cuántos días le darían? Pues 14, ¿no? O sea, normalmente si es un niño sano que ya no está en el periodo neonatal, no va a tener listeria ni bacilos gram negativos, entonces te vas a la más larga de estas 3 que es neumococo y le das 10 a 14 días, ¿no? ¿Han escuchado que se da dexametasona? ¿Se da? ¿Hay que darlo o no hay que darlo? ¿Saben qué es lo que está comprobado de la... No mejora la permeabilidad, a ver, se cree que puede disminuir la permeabilidad al antibiótico, porque justo en las meninges inflamadas pasa mejor el antibiótico, y si las desinflamas no está comprobado, pero se cree que pudiera disminuir el paso del antibiótico. Pero ¿qué utilidad sí está comprobada, saben? Disminuye el riesgo de hipoacusia, pero en meningitis por hemófilos influenza grupo B. Entonces, cuando la causa, antes de la vacuna, la causa más frecuente de meningitis en niños era hemófilos influenza grupo B. Entonces, en ese entonces, sí valía la pena de rutina dar dexametasona. Y si sí se da, debe administrarse antes o al mismo tiempo que la primera dosis de antibiótico para que sea útil, ¿sale? Pero realmente, como hoy en día las meningitis por hemófilos, gracias a la vacuna, son súper raras, y con neumococo realmente la evidencia no está clara de si sirve o no sirve, las guías te dicen evaluar riesgos y beneficios, o sea, la verdad es que no te dan una recomendación completa, pero no tendría que ser de rutina hoy en día dar dexametasona, ¿sale? No es algo que esté como indicado de rutina. Uy, ya pasamos de las 10, pero no sé si... ¿Tienen otra clase ahorita? Sí, pero creo que no han llegado. Bueno, yo creo que terminamos como en 5 o 10 minutos. En general, ¿cuándo tendría que repetir la punción lumbar? Hay algunas circunstancias. Uno, si la punción lumbar se la hiciste muy temprano en el cuadro clínico, en las primeras 6 a 8 horas de que inició, ocasionalmente puede ser que todavía no tengas pilosidrosis, que te quede duda así de que salió casi normal el líquido cefalorraquídeo, pero sigues con la duda de si tiene meningitis por su cuadro clínico, le repites la punción lumbar y normalmente en la siguiente punción lumbar ya vas a ver la pilositosis más clara. Es raro que pase esto porque normalmente en las primeras horas del cuadro no es muy franco y va a ser muy raro que hayas hecho una punción lumbar en las primeras 6 a 8 horas. Pero bueno, podría ser, si te quedó duda en la primera porque fue muy pronto, repetirla para confirmar o descartar tu diagnóstico. Otro, si a las 48-72 horas no hay mejoría, hay que repetir para ver si lograste eliminar el germen. O sea, normalmente para las 48-72 horas tu cultivo ya debería ser negativo, si no, o no le estás dando el antibiótico correcto, o no están las dosis correctas, o hay algún factor que está impidiendo que se aclare la infección. También, si es un neumococo resistente a penicilina, sí se recomienda confirmar que lo hayas logrado eliminar de líquido cefalorraquídeo con una punción a las 48-72 horas. Y en neonatos, la verdad es que las meningitis son de tratamiento muy difícil y sí se recomienda que en todos les estés repitiendo cada 48-72 horas hasta que logres un líquido cefalorraquídeo negativo y ya de ahí empiezas a contar tus 3 semanas de tratamiento. Las complicadas... Ay, no sé por qué. ¿Eso qué es? Ok. Ah, no, es que eso ya era otro tema que no sé por qué se juntó. Bueno, en la fase, ¿cuáles son las complicaciones? Se dividen según la fase del tratamiento. En la fase inmediata, en las primeras 72 horas, lo más frecuente es que haya edema cerebral, que esto pueda llevar a hipertensión intracraneal. ¿Se acuerdan qué es el SIAD? Secreción inapropiada de hormona antidiurética. La meningitis les puede dar esto. ¿Y cómo se manifiesta?
¿Y en laboratorio? Ajá, ¿qué pasa con el sodio? ¿Cómo va a estar? Bajo, sale ahí hiponatremia, sale en la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces puede haber hiponatremia, porciar, puede haber crisis convulsivas. En general se ha visto que si convulsionan las primeras 72 horas y luego, y luego dejan de convulsionar, no significa que tienen un riesgo aumentado de epilepsia o de complicaciones. Pero si después de 72 horas sigue convulsionando o las convulsiones son de difícil control, eso sí se puede asociar a secuelas. Una de las más graves es que haya alguna trombosis de los senos venosos, que haya infartos cerebrales y bueno, también puede haber sepsis grave o choque séptico, ¿no? Por neumococo, por Neisseria. Luego, entre las 72 horas y los 7 días, puede haber higromas subdurales, que esa es una colección de líquido en el espacio subdural. El manejo es conservador, realmente no necesitan cirugía, no necesitan drenarse ese líquido, poco a poco se va a ir reabsorbiendo. Mucho más grave si se forma una empiema en la región subdural, eso sí se tendría que drenar, pero es muy poco frecuente. A veces por la gran cantidad de proteínas, de detritus celulares, etcétera, etcétera, puede obstruirse el drenaje del líquido cefalorraquídeo y haber hidrocefalia. Raramente también puede haber ventriculitis. Pueden empezar de esta etapa, aunque es más frecuente en lo crónico, la hipoacusia, y también raramente puede haber un absceso cerebral. Y las de fase tardía, que son las que se presentan después de una semana, es que ya el paciente quede con epilepsia. La secuela más importante, la más frecuente, es la hipoacusia, que inclusive puede haber hipoacusia bilateral en 11% de los casos. En ocasiones puede haber déficit cognitivo, distintas alteraciones motrices, parecias o ceguera. Y las secuelas son más frecuentes en pacientes que tuvieron meningitis por neumococo o si hubo un retraso en el tratamiento, ¿sale? Los siguientes, realmente las siguientes diapos ya no eran de esta clase, digo, de todas maneras, pues, si les sirven, obviamente, léanlas, pero, a ver, nada más era una... bueno, veamos el caso, al fin nada más es Bueno, veamos este caso. Realmente ya no es exactamente este tema, pero si no ha llegado el siguiente, veámoslo rápido, también les va a servir. ¿O ya llegó? ¿No? Ok. ¿Quieren verlo de volada? Sí. Bueno, a ver, en un minuto, para no hacer esperar a quien viene. ¿A quién le toca? Sí va. Paciente de 4 años de edad con diagnóstico de cirugía y salud no corregida, inició una semana con fiebre de cefalea manejada con paracetamol y el día de hoy se agregan movimientos crónicos en extremidades superiores derechas, sin alteración del estado de alerta, expresión física, cianótico, recorrido hipodinámico, dedos en tornillo de tambor, fondo de ojo con papiledema, extremidades superiores derechas con constantes de 5, ¿cuál sería su conducta? Función lumbar e iniciar su selección a malposición. D. Ataque cráneo simple. C. Ataque cráneo con contraste. D. Resonancia magnética nuclear. ¿Qué le harías? Yo iría por B. ¿Cuál? B, TAC de cráneo. ¿Por qué le harían un ataque? ¿Qué creen que tiene este niño? Está focalizando. ¿Y qué diagnóstico creen que tenga este niño? O sea, está bien, es TAC, pero ¿qué diagnóstico creen que tenga? Un absceso cerebral, ¿sale? Cuando hay fiebre, cefalea, hay datos de focalización, cuando son claros los datos de focalización, hay que pensar también en absceso cerebral, ¿no? Porque hay una masa, y aparte que hay un factor que lo predispone. ¿Saben por qué la tetralogía de Fallot le predispone? Normalmente, la sangre que viene por el retorno venoso de todo el cuerpo puede tener algunas bacterias, ¿no? Todos tenemos de repente alguna bacteriemia de manera transitoria, y eso se filtra en el pulmón, ¿sale? El pulmón está lleno de macrófagos que filtran la sangre y ya cuando llega a la circulación arterial está limpia. Entonces, si hay una tetralogía de Fallot y hay un cortocircuito de derecha a izquierda,
parte de esa sangre no está pasando por el filtro pulmonar y es más fácil que alguna bacteremia logre pasar a la circulación arterial y llegue al cerebro y nos dé un acceso cerebral, ¿sale? Las cardiopatías congénitas cianógenas son uno de los principales factores de riesgo para accesos cerebrales. Entonces tienen aquí un factor de riesgo y aparte tienen fiebre, cefalea y focalización, entonces hay que pensar en un acceso cerebral y pedirle un ataque, ¿sale? Ya no era exactamente de meningitis, pero... y listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. ¿Qué temas vamos a hablar? Saben que la siguiente se las da Ricardo, no sé si ya, yo creo que se va a regresar a cardiopatías congénitas, que era lo que